para nosotros como familia, hablar de este tema de finanzas es un tema muy cercano al corazón. Yo le platicaba a algunos de ustedes en el transcurso de la conversación ahí posterior a las charlas, que todos venimos de trasfondos financieros muy similares. La realidad, nosotros con Nancy, nosotros perdimos un trabajo. Típicamente en Estados Unidos hay muchos estudios de esto, pero una persona va a ser despedida por lo menos una vez en su vida laboral. Imagínense esto. O sea, uno dice, híjole, me despidieron a mí, y esto cómo puede pasar, y esto ¿por qué me pasó a mí? Pues estadísticamente es muy probable que una persona, por un recorte de una empresa, porque una empresa cierra, porque están consolidando algo aquí o allá, es muy típico que pueda pasar una situación a donde alguien pierde uno de sus trabajos, ¿verdad? También es muy típico llegar a un momento donde uno termina con una situación de deudas de tarjeta de crédito, y creo que al final el entender cómo podemos reaccionar y cómo podemos también prepararnos para estas situaciones que estadísticamente van a pasar, ¿verdad? Uno dice, ¿y por qué me pasó a mí esto de perder un trabajo? ¿O por qué me pasó a mí esto que se me arruinó el carro, ¿verdad? Y ahora tengo un carro que no me funciona y no me sirve, y yo tengo que meterle plata al carro para poderlo levantar. Hay algunas cosas que vamos a aprender que podemos un poco preverlas, y cómo podemos trabajar para ir creando ahí un pequeño ahorro para poder prever estas situaciones va a ser importante. Esta mañana vamos a hablar de tres grandes herramientas. La primera, vamos a hablar de presupuestos, ¿sí? Vamos a hablar de esta herramienta fea, negra, rara, así compleja, ¿verdad? De que uno tiene que meterse con esta regla y esta ley que se llama presupuesto, y es un metro. Yo no sé si aquí en Guatemala existía, pero cuando yo iba en el colegio de El Salvador había un metro de madera, ¿verdad? Y los maestros, yo estudié en un colegio donde la disciplina era muy a la mano del día, y estos maestros al final, cuando uno lo iban a regañar si se portaba demasiado mal, agarraban el metro y te pegaban en la mano, ¿verdad? O a veces te pegaban en la espalda y dolía. El presupuesto es todo lo contrario a esto. El presupuesto no es una herramienta punitiva, ni es una herramienta para castigarnos, ni es una herramienta engorrosa. Sí requiere disciplina, y como decía Julio ayer en la noche, la disciplina a veces no es alegre, ¿verdad? No causa alegría al principio, pero los resultados de entrenarnos en esta disciplina es muy bueno. Así que vamos a hablar de presupuestos. Vamos a hablar de este temita del fondo de emergencia familiar, porque entendiendo de que habrá cosas que al final suceden, preparémonos un poco para estas cosas que suceden, estos inesperados, estos inciertos que pueden pasar a veces en la vida. Y no se trata de planificar y no tener cuadriculada la vida y creer que controlamos la vida. La realidad es todo lo contrario, ¿verdad? Tenemos que confiar en Dios y depender en Dios. Pero la Biblia habla un montón de preparación, y el fondo de emergencia familiar va a caer en una de esas grandes recomendaciones que da la Biblia, donde nos dice, prepárate para los momentos malos, prepárate para los momentos en los cuales probablemente habrá vacas flacas, y vamos a hablar acerca de esto. Y tercero, si nos da el chance, que espero que sí, vamos a hablar acerca de un tema que a veces sale mucho a la hora de pensar en deudas, recortar gastos y cómo podemos reestructurar ahí, qué hacemos para maniobrar nuestro tema de deudas, y es la consolidación de deudas. ¿Quién aquí alguna vez ha dicho, yo quiero saber más de consolidación de deudas? ¿Alguien que está? Va, buenísimo. Entonces vamos a tratar de acelerar un poco el tema y llegar al tema de consolidación de deudas. Haciendo un pequeño repaso de algunos conceptos que vimos estas últimas 2 noches. Primero, ¿quién aquí tiene recursos ilimitados? Nadie, ¿verdad? Nadie. Ni el jeque de Dubái tiene recursos ilimitados. Imagínense tener miles de millones de dólares y quebrar un país que tiene la 7ª reserva de petróleo más grande del mundo. Y eso es el jeque de Dubái, ¿verdad? Uno dice, ay, si yo tuviera tanto dinero como él, ¿verdad? El tema no es un tema de ingresos, sino es un tema de qué tantos recursos nos entran. Es cómo administramos mejor los recursos que Dios nos ha permitido tener. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces sabemos que si no tenemos recursos ilimitados, ¿qué tenemos? Recursos limitados. Y si los recursos son limitados, vamos a aprender primero a ordenarlos, y de eso se trata el presupuesto. Y también los recursos deben cumplir un propósito, y como cristianos tenemos la responsabilidad de pensar en el gran propósito de lo que Dios nos permite administrar, y vamos a hablar un poco de eso en el transcurso de las 11 de la mañana para adelante, y Julio va a estar hablando también acerca de qué propósito hay detrás de todo lo que Dios nos permite tener, ¿verdad? Ok, hablamos también de las decisiones financieras. Una persona típicamente toma 15 decisiones financieras diarias. ¿Me compro este cafecito afuera de la casa, sí o no? ¿Voy a llevar mi comida a la casa, sí o no? ¿De la casa a la oficina, sí o no?
voy a ponerle saldo al teléfono, voy a poner combustible. Hay pequeñas decisiones que se acumulan en el día, que se acumulan en el mes, que se acumulan en el año, y eso nos impacta nuestro presupuesto y nuestras finanzas. Las decisiones diarias, hay decisiones mensuales, hay decisiones trimestrales y hay decisiones anuales. Vamos a entrar mucho a detalle a la hora de ver un presupuesto, cómo debería estar estructurado y qué cosas deberíamos de tener adentro de ese presupuesto, ¿ok? Así que arrancamos. Presupuesto, fondo de emergencia familiar y consolidación de deudas. Antes de pensar en un presupuesto tenemos que entender algo muy importante, y la primera cosa que tenemos que entender es algo que Julio mencionaba ayer en la noche, y es pararnos ante la realidad y decirnos la verdad a la hora de pensar en un presupuesto, saber a dónde estamos parados. Y saber a dónde estamos parados se vuelve clave. Usted tiene que entender varias cosas que este presupuesto lleva, y usted tiene que responderse con mucha transparencia a dónde está usted en este momento alrededor del presupuesto, ¿sí? A mí me encanta un versículo de la Biblia que mencionaba Julio ayer en la noche también. Y dice la Biblia en Proverbios: prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. El tema de la preparación en la Biblia aparece múltiples veces mencionados alrededor de la Escritura. La Biblia habla, al menos en esta conjugación de preparación, habla más de 200 veces acerca de planificar, de afirmar, de apuntar con puntería. Es ese efecto en el cual una persona, ya han visto ustedes en las Olimpiadas, cuando uno de estos señores que hace tiro al arco, ¿qué hace primero? ¿Agarra la flecha y la tira hacia lo loco? ¿O qué hace una persona con las flechas a la hora de estar pensando en pegarle a un ¿cómo se llama? A un blanco? Apunta, ¿no? O sea, toma la flecha, empieza a tensar el arco, se para ahí, empieza a tener un poco de calma y tranquilidad, midiendo qué es lo que va a hacer con esa flecha antes de tirarla. Ese es el tema de la preparación. Nosotros tenemos que aprender a prepararnos si queremos ser buenos administrando nuestras finanzas. Nosotros teníamos a uno de los pastores de la iglesia con el cual tengo una relación muy de corazón y muy cercana. Fue incluso mi consejero matrimonial y nos casó, y se llama David Guadrón. Él está basado en Bogotá, en Villanueva, Bogotá. Y David decía una frase que es al final un poco salvadoreña, pero él decía: no existe en la vida, no existe tal cosa como galán usted. ¿Ustedes ya han escuchado eso? Decir galán usted es como: qué bueno usted, ¿verdad? Qué bien usted, ¿verdad? Qué bien usted que tiene, qué bonito su carro, ¿verdad? Qué bien usted que habla inglés, ¿verdad? Qué bien usted que usted tiene un buen trabajo, ¿verdad? Qué bien usted que usted tiene su negocio. No hay tal cosa como el qué bien usted, que el galán usted, porque detrás de eso muy probablemente lo que ha pasado y lo que ha habido es muchísimo sacrificio y muchísima preparación, ¿verdad? Si yo veo a una persona y digo que esa persona, qué bien usted que habla inglés, ¿qué creen que pasó detrás para que esta persona hable inglés? ¿Nació así de la nada y habla inglés perfecto? No, ¿verdad? Muchas horas de clase, ¿verdad? Hay mucha preparación detrás, mucha práctica, y esto al final requiere que si nosotros queremos ser muy buenos en algo, aprendamos a prepararnos en esos temas. Entonces yo les propongo ahora que si queremos mejorar nuestra situación financiera, ¿qué creen que deberíamos de hacer? Prepararnos, y es lo que están haciendo ustedes esta mañana, lo que estoy haciendo yo aquí aprendiendo con ustedes, ¿verdad? Volver a tocar estos temas, recordar estos conceptos y aprender a aplicarlos. Esto es como un jugador de fútbol, ¿verdad? Para llegar a ser Cristiano Ronaldo, ¿qué creen que le ha tocado a este señor? Se levanta en las mañanas, va a comer un montón, no hace ejercicio, no, ¿verdad? ¿Qué creen que pasa detrás de ser un gran jugador, un atleta así de ultra, súper desempeño? En promedio, este señor practica más de 4 horas técnicamente todos los días, ¿verdad? 2 a 3 periodos de cardiovascular de 30 minutos, más de 1000 abdominales diarias y más de 3000 sentadillas diarias. Así se llega a ser un atleta de alto desempeño, ¿ok? ¿Qué creen que hace Messi para ser un atleta de alto desempeño? Nada, absolutamente nada. Él es el mejor del mundo y ya estuvo, ¿verdad? O sea, eso hay que estar claro. Hay gente que lo trae nato. Yo he visto gente que es nata para manejar su presupuesto. Hay gente que es nata y trae todas las habilidades para manejar sus finanzas, así como Messi, que no tiene que hacer nada y es mejor que Ronaldo. Lastimosamente no todos somos así, ¿verdad? Así que vamos ahora a platicar un poco acerca de presupuestar. 4 cosas básicas acerca de presupuestos. Número 1, tenemos que tomar una decisión a empezar un presupuesto. Todo arranca con un compromiso
de parte suya para decir, yo hoy voy a cambiar la manera que administro mis finanzas. Y lo primero que voy a hacer es, voy a tomar una decisión y esa decisión se llama, voy a hacer un presupuesto, ¿sí? Más del 60% de los hogares, en un estudio, este estudio grande que hemos estado viendo, hecho en Estados Unidos, no tienen un presupuesto. No tienen un presupuesto, son hogares que ahí van, ¿verdad? O sea, típicamente vemos cuánto nos entra y vamos viendo cómo salimos y vamos haciendo pagos y vamos ahí más o menos viendo dónde rascamos y usamos la tarjeta y después un crédito y tenemos acceso a que en la cooperativa de la oficina nos permiten entrar ahí y jalar un poquito más de plata para ver cómo pagamos algo que no sabíamos que teníamos que pagar y vamos haciendo malabares. El problema de esto es exactamente un desorden, ¿verdad? Ese es el gran problema que hay ahí detrás. Un presupuesto nos va a permitir a tener orden dentro de la economía del hogar, en el tema de la economía, una palabra compuesta griega que viene de dos grandes partes, ¿verdad? La primera, casa, y la otra, ley y orden. Cuando nosotros pensamos en economía, la economía del hogar, la economía de la casa, estamos hasta haciendo una redundancia, ¿verdad? Porque lo que estamos encontrando es, la economía termina siendo el orden de la casa, Una casa que no tiene presupuesto, ¿ustedes creen que es una casa ordenada? La verdad es que no, la verdad es que ahí lo que vamos a encontrar es un montón de muy buenas ideas, muy buenas intenciones que no tienen un rumbo. Y una de las cosas que nos va a permitir tener un presupuesto es acordar un rumbo como familia y acordar un gran objetivo como familia. ¿Qué es el presupuesto familiar entonces? Esa es una de las definiciones de presupuesto que me encanta. Dice, es un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros con respecto a las operaciones y recursos que forman parte de una familia para un periodo determinado con fin de lograr los objetivos financieros fijados por el hogar. Se oye trabalengua, pero vamos a cortar el concepto un poquito. Es un plan que integra y coordina en números el deseo de la familia, el objetivo de esa familia. Entonces, si nosotros podemos sentarnos como familia y decir cuál es el primer gran paso que deberíamos de dar a la hora de armar un presupuesto, ¿cuál creen que debería de ser? Tener un objetivo, ¿verdad? Ese presupuesto debe estar cumpliendo con un gran objetivo como familia y vamos a ver que los objetivos pueden ser varios. Probablemente el primer gran objetivo sea salir de deudas, ¿verdad? Salir de las deudas que nos están ahogando. El segundo gran objetivo puede llegar a ser tener un ahorro. Poder tener un ahorro que nos permita mandar los niños al colegio, ¿verdad? A la universidad más adelante, comprar nuestra primera casa. Hay un gran objetivo con el cual nos podemos poner de acuerdo en el hogar, ya sea que tengas familia o no tengas familia, tú tenés que mostrar un objetivo dentro de tu presupuesto y decir, yo lo que quiero lograr con esto es tal cosa y ponernos un objetivo alrededor del tema de presupuesto. ¿Qué hace también este concepto? Entonces decimos que integra y coordina ese gran objetivo y lo expresa en números. Eso es lo importante, nosotros entender hacia dónde queremos llegar financieramente y luego tomar ese gran objetivo y decir, bueno, ¿cómo lo expreso yo en números? ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Verdad? ¿Cómo voy a crear un plan que me permita por lo menos acercarme a ese gran objetivo? Y lo otro, muy importante de un presupuesto es, lo mete en una escala de tiempo, ¿verdad? El presupuesto no es un tema ya infinito, sino que le aprendemos a poner tiempo al dinero, que eso es un concepto muy importante, ¿verdad? No es lo mismo voy a gastar 100 quetzales hoy a que voy a gastar estos 100 quetzales en una semana, ¿verdad? Y aprender a modularnos cómo gastamos ciertos conceptos del presupuesto para cumplir ese gran objetivo, ¿ok? Para atrás. Okay, entonces, ¿qué sí es el presupuesto y qué no es el presupuesto? Vamos a romper un par de mitos acá con el tema. Primero, el presupuesto es una guía y un plan para alcanzar esas metas financieras, ¿sí? Lo que no es un presupuesto, y hay algunos expertos que van a diferir un poco con esto, pero si vemos el 80-90% de consejeros de finanzas personales que saben un montón del tema, te van a decir que no es un documento infalible, que no tendrá cambios ni modificaciones a futuro. Y acá los cambios y modificaciones a futuro pasarán por dos grandes cosas. Primero, por un cambio en el objetivo financiero de esta familia, ¿sí? Si nosotros tomamos la decisión que de repente queríamos ahorrar para una casa y eso ya no se vuelve algo prioritario porque nos damos cuenta que quizás alquilando estamos mejor porque
vale demasiado la casa o porque el alquiler es mejor que pagar esa casa, y decimos, no, quizás nuestra prioridad se vuelve un tema de estudios y finanzas, un tema de estudios para los hijos más adelante en la universidad, pues por ahí hay una modificación que nosotros podemos hacer para que este presupuesto tiene que cumplir. Pero no es aquel documento estricto que una vez lo hicimos, le tenemos que pegar 100% y tenemos que amarrarnos con ese primer presupuesto que hagamos. Peor si es el primer presupuesto que usted hace, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que los presupuestos tienden a tener rangos y vamos a hablar acerca de rangos. Es decir, que si, por ejemplo, en una casa nosotros deberíamos de estar gastando por ahí de menos del 30 al 35% del ingreso total de la familia, ¿sí? En casa. ¿Qué pasa si yo estoy gastando más de 35% del ingreso familiar en una casa? Primero, busque recortarlo, ¿verdad? Pero segundo, si no recortó ahí en ese ítem de casa, le va a tocar recortar en algún otro rubro del presupuesto. Y vamos a darnos cuenta que vamos a poder jugar un poco con rangos alrededor de cada gasto del presupuesto. Segundo, es un ejercicio consciente que refleja nuestros compromisos, ¿ok? Entonces, primero, el compromiso de seguir un presupuesto. Y el segundo, los compromisos que ya tenemos financieros. No sirve de nada decir, no voy a poner esta deuda, o no voy a poner este pago, o no voy a poner esto que es un comportamiento mío alrededor del gasto, ¿verdad? Si yo sé que cada trimestre de repente gasto en ropa o gasto en regalos, soy de esas personas que me da pena llegar a un cumpleaños y entonces tengo que comprar un regalito caro, ¿verdad? Cada cierto tiempo para ciertas personas porque quiero quedar bien y ya sé que tengo ese tipo de comportamiento. Bueno, o cambiamos el comportamiento o el presupuesto tiene que reflejar que usted anda comprando regalos caros y los mete en la tarjeta y después los paga 3 años, ¿verdad? Esa parte es importante entenderlo, tiene que reflejar nuestros compromisos. Tercero, es una herramienta útil para mostrar nuestra realidad de manera ordenada, ¿verdad? Y por el otro lado, el lado de compromisos no es un documento que no vamos a cumplir, ¿verdad? Aun cuando tiene rangos el presupuesto, tenemos que tener un compromiso serio para seguirlo y cumplirlo, ¿ok? Por el otro lado, es una herramienta que me debe mostrar mi realidad. No debemos mentirnos en el presupuesto. El presupuesto es para usted y su familia. Para usted y su familia. No tiene que andárselo enseñando a nadie más, no es algo que alguien va a estar viendo y lo va a estar fiscalizando, es un documento muy personal, es un documento familiar, ¿verdad? A donde vamos a poner esos grandes objetivos, sueños y vamos a maniobrar el tema de costos para poder tratar de llegar ahí. Por el otro lado, no es una herramienta que tiene información errónea, ¿verdad? Y esconda la realidad financiera. A veces el gran problema, y veíamos esta estadística, es percibir que estamos en un problema financiero. El presupuesto nos tiene que ayudar a estar claros si estamos en un problema financiero o no. No podemos mentirnos a la hora de hacer un presupuesto. Y por último, es una herramienta que vamos a respetar, utilizar y seguir. Yo no quiero que vaya a ser un papelito que usted lo agarre y lo deje tirado. Yo le voy a pedir de favor que lo revise y que lo utilice con el tiempo, que haga el ejercicio que vamos a ver ahora y después cada cierto tiempo usted se tome el compromiso de poder ir a ver y revisar cómo va contra ese presupuesto, porque en el seguimiento va a estar muchísimo del éxito de tener un presupuesto y poderlo aprender a usar, ¿ok? No es algo que digo que tengo, pero la verdad es que no lo tengo y me da pena decir que no lo tengo, ¿verdad? O sea, el presupuesto. ¿Y vos tenés un presupuesto en la casa? Sí, mira, yo ahí en la oficina, yo sé, no, si yo Excel, mira, ahí, yo sé cómo llevo mis cosas, ¿verdad? Y la verdad es que quizás no hay nada ahí detrás, ¿verdad? Nos da pena no decir que tenemos un presupuesto, ¿ok? 4 columnas para hacer un presupuesto y tener un presupuesto muy bueno, ¿ok? La primera, un presupuesto tiene que tener metas claras, ese objetivo personal o familiar de hacia dónde queremos ir como familia financieramente. Es una meta clara y tenemos que escribir esas metas claras. Y esta presentación, si ustedes dejaron su correo electrónico y se inscribieron, vamos a hacérselas llegar, les vamos a compartir esta presentación. Las metas claras es importante. Si nosotros no sabemos a dónde queremos llegar, mucho menos vamos a poder trazar una ruta de dónde queremos llegar, ¿ok? Entonces tener las metas claras se vuelve muy importante. Si de repente yo les digo, miren, los invito a que sigamos estas conferencias en Villanueva, San Salvador, y ustedes dicen, ok, voy a llegar a San Salvador,
ya por lo menos tenemos claro un objetivo. Yo les estoy diciendo, hey, vamos a ir todos a Villanueva San Salvador. Nos vamos a dar cuenta que hay miles de maneras de llegar desde zona 14 hasta Villanueva San Salvador. Desde acá de Ciudad de Guatemala hay miles de formas. Nos podemos ir en autobús, nos podemos ir en auto, nos podemos ir en avión, nos podemos ir por un montón de carreteras y vamos a llegar a Villanueva San Salvador. Pero lo primero que tenemos que saber es, hey, vamos para Villanueva San Salvador. Si no, ¿cómo vamos a armar un plan de cómo vamos a llegar ahí? Por ende, metas claras se vuelve importante. Segundo, es un tema de responsabilidad y responsabilidad personal. Cada uno de ustedes tiene que tomar la carga en su corazón de decir, yo voy a tomar un poco más de responsabilidad alrededor de mis finanzas y me voy a hacer responsable de tener un presupuesto y esa responsabilidad es mía, no es de mi esposa, no es de mi papá, no es de mi mamá, no es del banco, no es de mi empleador, no es de mi trabajo, es una responsabilidad mía y dejar de ponerle la culpa a alguien más, es decir, este tema de finanzas personales y cómo están mis finanzas hoy es responsabilidad mía y ese es el segundo pilar. El tercero es seguimiento. De nada sirve hacer un presupuesto una vez, dejarlo guardado, doblarlo y después que ande ahí un papelito en la casa y sea un archivo que nunca abrimos en la computadora, ¿verdad? El seguimiento se vuelve clave. ¿Y qué significa el seguimiento? Vamos a ponernos una meta para cada cuánto tiempo vamos a revisar cómo vamos a encontrar ese presupuesto, ¿sí? Los grandes expertos dicen que deberíamos de tener un tiempo en la semana a donde le damos seguimiento a ese presupuesto, un tiempo en la semana, y ese tiempo puede tomar 10, 15, 20, 30 minutos dependiendo qué tan detallados queremos llegar a ser, pero el sentarnos a ver y decir, hey, yo esta semana debería haber gastado 1,000 quetzales y realmente a la hora de sentarme veo que gasté 2,000 quetzales, nos va a empezar a dar un poquito de una alerta, ¿verdad? Y vamos a decir, hey, aquí algo pasó, ¿qué es lo que está pasando? Y vamos a poder ir atrás y recordar, es que lo que pasa es que el miércoles yo salí y me fui con los amigos del trabajo y nos fuimos a almorzar y realmente fuimos a Fridays y yo no tenía plata para Fridays, lo metí en la tarjeta y me terminé gastando. Y empezamos a darnos cuenta más fácil de cómo estamos gastando nuestro dinero, de a dónde fue que nos pasamos en el presupuesto. ¿Qué pasa si yo hago ese seguimiento hasta dentro de 3, 4, 5, 6 meses? Y me vengo a dar cuenta que lo que ya me pasé fueron 15,000 quetzales. Y estoy pasado 15,000 quetzales y empezamos a agarrar para atrás y empezamos a ver, ¿y a dónde está ese dinero? ¿Y qué fue lo que hice? ¿Y qué fue lo que pasó? El no darle seguimiento al presupuesto va a ser la mejor manera de seguir cayendo en más deudas. La mejor manera. El no parar, hacer un pequeño alto en la semana. Y yo le voy a proponer a usted, deje así, agarre Netflix, empiece a ver Netflix y diga, uy, Netflix presupuesto. Póngale pausa, vaya a ver su presupuesto y tómese el tiempo de poder calibrar sus finanzas una vez a la semana. Seguimiento es clave. Y la tercera, diligencia. Vamos a hablar un poco de la diligencia más adelante, pero la diligencia es súper importante. Tenemos que hacerlo a propósito, ¿verdad? El tema de tener un presupuesto es lo mismo de hacer las 1,000 sentadillas de Cristiano Ronaldo o de Messi, ¿verdad? Es lo mismo de caminar 20 kilómetros todos los días para un atleta de alto rendimiento. Es lo mismo de una persona que quiere aprender inglés, ir a clases y poder meterse a practicar el inglés, ¿verdad? De ver las películas en inglés aunque no me guste y de pasar por ese proceso a veces incómodo. No nace natural y por ende lo tenemos que hacer a propósito. Y yo le voy a pedir a usted que tenga la diligencia de quererlo hacer a propósito. ¿Por qué? Porque vamos a alcanzar nuestras metas de mejor manera. Vamos a tener un mejor plan de mejor manera. Y alrededor de esto, la disciplina y compromiso. Disciplina y compromiso. ¿Saben qué es lo bonito de todo esto? De cada uno de estos pilares, la Biblia nos da un montón de principios. Julio ha hablado de varios de estos durante la semana, va a terminar hablando de varios de estos adicionales en el resto de esta mañana. Y vamos a darnos cuenta que la Biblia habla muchísimo acerca de finanzas y de cómo podemos cumplir nuestras metas responsables alrededor de finanzas personales. ¿Ok? Entonces, primero, ¿tenemos una meta clara financieramente como familia? Y yo quiero que usted se responda a usted, así, en el corazón. ¿Tengo yo una meta clara? O sea, ¿sé hacia dónde quiero llegar con mi familia? Y si de repente la meta es que yo quiero el televisor más grande porque ya salió el de 70 pulgadas y me lo quiero comprar, hay un problema de metas, ¿verdad? Hay un problema ahí atrás. Si la respuesta es que yo quiero los zapatos nuevos y esos zapatos nuevos que están bien lindos y yo me los quiero comprar y esa es la meta realmente financiera suya, personal, hay un problema ahí atrás, ¿verdad? Si la meta es que yo quiero el carro nuevo y el carro nuevo que tiene todo esto y el aire acondicionado que sale con olor y esa es realmente su meta familiar,
es tener un carro nuevo y puede ser parte dentro de un gran presupuesto, pero el objetivo principal tiene que ser un objetivo muchísimo más grande, al cual nosotros estemos cumpliendo. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer sacrificios tenemos que volver a ver atrás y decir, es que la meta más importante no es el carro, no es comprarme esos zapatos nuevos, no es comprarme ese perfume, no es tener el mejor plan de celular. La meta más grande es, yo estoy pensando, por poner un ejemplo, en la educación de mis hijos a futuro. Y ese sacrificio que estoy haciendo hoy, ese sacrificio de no comprarme estas cosas hoy y no gastar de esta manera mi dinero, es porque tengo un gran objetivo más adelante. Los objetivos familiares alrededor de finanzas son muy importantes, muy importantes. La Biblia nos habla un montón acerca de tener esos objetivos y de tener nuestro corazón en el lugar correcto alrededor del tema material, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ir corriendo detrás del dinero, vamos a ir corriendo detrás de tener cosas porque eso es lo que me da sentido en la vida, y eso es un grave error, ¿verdad? Esa es la gran razón, Julio lo decía ayer, el materialismo y el pensar que mi gran objetivo debe ser un algo, una cosa, es un gran error en un presupuesto familiar, ¿sí? ¿Cuál es ese gran objetivo familiar que usted tiene para su presupuesto? ¿Okay? Puede ser salir diligentemente de mis deudas, muy válido, ¿verdad? Si lo que hay adentro del hogar ahorita son deudas y tenemos un montón de pagos que hacer y estamos ahí atados y ahogados con el tema de pagos, súper válido poder decir, arranquemos antes que nada a salir de nuestras deudas, ¿ok? Vamos a darnos cuenta que los gurús de este tema, y uno el que basamos mucho el material de estas charlas es de Dave Ramsey. Le vamos a dejar el nombre y usted puede buscar en internet todo lo que Dave Ramsey propone. Y Dave Ramsey dice, si usted tiene deudas, el primer gran objetivo familiar debería de ser salir de esas deudas. Ese debería ser el gran objetivo. ¿Por qué? Porque si no, todo su dinero va a estar sirviendo para pagarle intereses y para hacer pagos y para pagarle a un banco y a una institución financiera a la cual usted le prestó plata. Entonces el primer gran objetivo debería decir dejar de pagar esa plata habiéndola pagado toda y después utilizar ese dinero para el gran objetivo financiero familiar, ¿ok? Eso debería ser. Segundo puede ser comprar mi primera casa, ¿verdad? Poner un fondo de educación para mis hijos, invertir en un negocio para mejorar mis ingresos. Hay un montón de cosas válidas detrás de cuál debería de ser el primer gran objetivo familiar. Pero yo les voy a proponer que el primero debería de ser salir de deudas. Y para salir de deudas vamos a ver la primera herramienta esta mañana. Y la primera herramienta es el fondo de emergencia familiar. Si ustedes vinieron anoche, se dieron cuenta de que en las grandes estadísticas del por qué una persona cae en un problema de deudas, vamos a encontrar que la razón número uno es típicamente emergencias familiares. Eso desata o abre un problema de deudas. Y emergencias familiares que pueden ser tan complicadas como, les pongo un ejemplo, la semana pasada yo me crié con una tía que es mi segunda mamá, es mi mamá. Me habla mi primo y me dice, mira, mi mamá está muy mal, ahorita está con una gran fiebre, está vomitando, es una señora hipertensa, diabética, con un montón de problemas ya de su edad, ¿verdad? Y de repente dijimos, mira, se nos puede descompensar, vamos a tener un problema un poquito más complejo. Si la llevamos al Seguro Social en El Salvador, yo sé que aquí en Guatemala no pasa, aquí el seguro guatemalteco del Seguro Social te atiende inmediatamente, es una atención tremenda. En El Salvador no nos pasa eso y dijimos, mira, vale mejor tomar la decisión de mandarla ahorita al hospital y que vean qué tiene, ¿verdad? Porque en El Salvador han dado dando un virus ahí del estómago y mucha gente se ha enfermado las últimas 2 semanas. Y tomamos la decisión de decir, bueno, mandémosla al hospital, la ven los doctores, tenía una infección y se había descompensado, el azúcar alta, la presión bien alta, y tuvimos que dejarla hospitalizada una noche, ¿sí? Eso es dinero, eso es una emergencia familiar. Si nosotros no tenemos cómo cubrir un pequeño ahorro para cubrir esos eventos que pasan, ¿sí? Pasan en la vida, vamos a descompensarnos financieramente. Vamos a ver un ejemplo de por qué el tener ese fondo de emergencia familiar es de las herramientas más completas para evitar caer en un proceso de deuda, ¿ok? Y vamos a verlo ahorita. Veamos el caso de Matías, y yo quiero que veamos el año de Matías. Matías ha tenido un 2018 bien complejo, pobrecito el Matías. Allá por enero a Matías le pasó que su vehículo iba manejando una vez y se le empieza a calentar un montón y terminó con un problema de una cosa que se llama bomba de agua, ¿verdad? ¿Qué es la bomba de agua? A saber qué era la bomba de agua, pero esa bomba de agua se arruinó, le dijo el mecánico. Y esa bomba de agua hizo que se calentaran unos sensores y al final había que cambiar todo un tema ahí, el sistema de enfriamiento del carro, $350. Este señor se vino a quemar ahí 4,000 quetzales solo en un tema de
arreglar su carro, ¿verdad? 3.500 quetzales entre afinado, mano de obra, y al final salió que tanto es, y si querés el carro, ¿qué nos toca? Ver cómo pagamos, ¿verdad? Ver cómo pagamos, porque el carro lo usamos para poder manejarnos y andar en la ciudad y dejar a los niños ir al trabajo, y por ende al final queremos que ese carro esté bien. Eso le pasó en febrero a Matías, pobrecito Matías. ¿Qué creen que le pasó en mayo? Llegó a la casa y encontró totalmente descongelado su refrigerador, ¿verdad? Y le dijeron que había una cosa que se llama compresor que se había muerto, ¿verdad? Y ese compresor había que cambiarlo, y ese compresor había que hacerlo nuevo, y le dijeron, mira, son más de 1,000 quetzales, pero mano de obra, y al final 1,400 quetzales solo empezar a arreglar su refrigerador, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó con Matías? Matías también tiene un niño por ahí, y la comida en la casa. ¿Podemos quedarnos sin refrigerador? ¿No? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con ese refrigerador? Arreglarlo, ¿verdad? No le tocó otra a Matías más que arreglar el refrigerador. Y a Matías le pasó lo que me pasó a mí esta semana. Y a su mamá de repente le hablan de la institución de salud pública y le dicen, mire, fíjese que no hay insulina. Se ha acabado la insulina y no tenemos para insulina, y la señora diabética, y vino él y tuvo que comprarle insulina para 3 meses, más una consulta externa para que le aprobaran esta insulina. Al final terminó ahí con una deuda adicional de $300 por un tema de salud, ¿sí? ¿Es válido o no? ¿Dejamos a la mamá sin insulina mejor? No, ¿verdad? O sea, obviamente no, queremos ayudarle a nuestra mamá. Entonces Matías obviamente dijo, bueno, voy a hacer mi pago y voy a ver cómo hago, ¿verdad? Entonces en el año, ya Matías, ahorita que estamos por iniciar octubre, Matías lleva más de $1,000 en emergencias familiares. $1,000. Que el carro se le arruinó, el refrigerador se le arruinó y la mamá estaba enferma, ¿verdad? ¿Son válidos estos 3 gastos? ¿Sí? ¿O pudo haber dicho Matías, no, hay que quede? No, ¿verdad? Bien difícil decir hay que quede cuando estamos hablando de nuestra mamá. Y bien difícil decir hay que quede cuando estamos pensando en la refri y nos vamos a quedar ahí sin un lugar a donde poder guardar nuestros alimentos. Muy difícil decir a veces quedarnos con el carro demasiado tiempo. A veces pasa que sí, podemos aguantar un par de semanas, un mes, pero uno siempre está con la intención de ver cómo levanta ese vehículo, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó con Matías? Matías no tenía un fondo de emergencia familiar. 7.500 quetzales, así, en emergencias familiares, 3 eventos distintos. ¿Qué creen que hizo Matías? Tarjeta de crédito, ¿verdad? Tarjeta de crédito. Le dieron una tarjeta de crédito, la tenía por ahí, y Matías lo que fue a hacer al final fue meter esos gastos emergentes en una tarjeta de crédito. Vamos a ver el tema de cómo nos impacta esto financieramente, ¿sí? Y los gastos emergentes de Matías cayeron en una tarjeta de crédito que tenía un plazo relativamente corto y tenía un interés ahí un poco alto, y Matías va a terminar pagando solo de intereses por esos $1,000, va a pagar $750 de intereses, ¿ok? Los 1,000 que debía más $750 de intereses. El tema se le hizo casi un 75% más a Matías. Esas emergencias familiares que Matías no pudo cubrir, se le hizo 75% más caro, ¿verdad? Compró esa insulina a un 75% de interés, compró la reparación de su carro a un 75% de interés por ese periodo, y terminó comprando al final la reparación de su refrigerador a un 75% de interés, ¿verdad? Eso es lo que le tocó porque no tenía ese fondo de emergencia familiar. Este es el tema con las emergencias en la vida. Primero, suceden, ¿verdad? Suceden. Aquí alguien que nunca le haya pasado una de estas, de verdad, usted es alguien bien especial, ¿verdad? No es parte de la raza humana aquí, guatemaltecos salvadoreños que yo conozco, porque las cosas emergentes suceden en la vida. Por ende, la verdad es que deberíamos de estar un poquito mejor preparados para ellas, ¿verdad? Las cosas se arruinan, gente se enferma, a veces aparecen necesidades que no nos esperábamos, ayudar a alguien que tenemos que ayudar en ese momento, y las cosas emergentes suceden. La otra realidad es, tenemos que entonces estar preparados para ellas. Tenemos que empezar a pensar cómo preveemos las cositas que pueden suceder por ahí el 2019. Y no se trata de tener a veces quizás sobrecontrol de las cosas y creer que tenemos todo bajo control. Se trata al final de ser un poco responsables. Saber algo tan básico, por ejemplo, si usted tiene un carro, y a mí me encanta poner este ejemplo, porque es bien chistoso, pero uno de los ítems que termina en tarjeta de créditos muy seguido en Estados Unidos, por lo menos en estos estudios, son llantas de vehículos, el neumático del carro, ¿sí? Si usted sabe que tiene un carro y ese carro usted lo está usando, ¿qué creen que va a pasar con las llantas? Se desgastan,
Las llantas se van a gastar, en algún momento van a andar ahí que las pica un mosquito y ¡pum! Va a explotar la llanta, ¿verdad? O sea, esa llanta va a necesitar que usted la cambie en algún momento. Entonces, si sabemos que se va a gastar, preveamos que se va a gastar. No deberíamos de estar esperando a que allá el otro año nos sale un gasto de 2,000 quetzales en llantas y nosotros no tuvimos ahí quizás un poquito de perspicacia, es decir, voy a hacer un guardadito, ¿verdad? Ese guardadito es el fondo de emergencia familiar. Y la tercera es que al estar preparados vamos a ver la realidad de los beneficios de habernos preparado, ¿verdad? Vamos a ver el beneficio de no pagar esos $750, de no pagar al final 3,000, 4,000 quetzales en puros intereses por una deuda que tenemos que nos salió por emergencias familiares. Cuando yo no pago estos intereses a una tarjeta de crédito por emergencias familiares, ¿qué creen que puedo hacer con ese dinero? Seguir haciendo crecer mi fondo de emergencia familiar, ¿verdad? Puedo seguir haciendo crecer mi ahorro, puedo seguir haciendo crecer mi cobertura de mi fondo de emergencia familiar, lo cual es muy importante. Entonces, ¿qué es el fondo de emergencia familiar? Es un ahorro. Es un ahorro que está disponible para emergencias financieras a las que tenemos que hacerle frente como familia, ¿verdad? 3 palabras muy claves aquí, ¿verdad? Es un fondo de ahorro, ¿verdad? Es un ahorro, no es un fondo ahí corriente, no es la caja chica, no es el de aquí agarro para pagar el gas, no es de aquí agarro para pagar Netflix, no es de aquí agarro para pagarle el regalo a la niña, los zapatos que el niño quería. No es eso, ¿verdad? Es un fondo de ahorro. Segundo, la segunda palabra súper clave e importante aquí es para emergencias, para emergencias. Cuando usted esté haciendo, ¿quiénes están casados aquí? Ok, una clave para armar el fondo de emergencia familiar es sentarnos como pareja, definir qué es nuestro fondo de emergencia familiar y la segunda cosa es definan en tiempos de paz. Definan en tiempos de paz qué es una emergencia, ¿ok? ¿Para qué sí vamos a poder tocar ese dinero y para qué no vamos a tocar ese dinero, ¿verdad? Porque lo más triste que nos puede pasar es que de repente usted tenga ahí 1,000 quetzales ahorrados y venga su esposa y le diga, mira, tengo una emergencia. ¿Qué pasó, mi amor? Es que una hermanita de la iglesia me está vendiendo Avon y verás qué rica la crema. O sea, eso no es una emergencia, ¿verdad? Eso no es una emergencia. Tenemos que definir qué es una emergencia y es muy importante que usted lo haga previo a armar su fondo de emergencia familiar, ¿ok? Entonces, vamos a definir qué es un ahorro, es una emergencia, es disponible para emergencias financieras y tercero, pues son decisiones que tenemos que tomar como familia. Si usted está casado, le voy a recomendar algo, no toque el fondo de emergencia sin el consentimiento ni conocimiento de su esposo o de su esposa. Es un tema familiar, somos una misma carne, las finanzas de la casa deberían de administrarse como una sola carne, ¿verdad? Y por ende es un compromiso familiar. ¿Por qué hacemos un fondo de emergencia familiar? ¿Y por qué es importante pensar en este concepto? Porque la verdad es que las deudas son las que nos roban esa estabilidad financiera. Y si usted ha caído en un problema de deudas por un comportamiento de gastos, vamos a hablar del presupuesto ahorita y vamos a hablar de deseos versus necesidades. Y vamos a tener una buena conversación acerca de esto. Pero si usted cayó en un problema de deudas a veces o incrementó su problema de deudas por una emergencia familiar, la verdad es que no tener un fondito como estos le va a robar la estabilidad. Si usted es una persona ya más o menos ordenada y usted tiene más o menos cuadriculadito ahí cómo lleva las cosas, el carecer de ese fondito de emergencia le va a pegar fuerte, le va a pegar fuerte. Usted le va a pagar un montón de intereses a un banco o a una institución financiera que usted se los pudo haber pagado a usted mismo, ¿verdad? Usted se está pagando intereses usted solito, usted se está pagando un sueldo usted solito cuando tiene ese fondo de emergencia familiar. Y tercero, el no tener ese fondo de emergencia familiar, la verdad es que nos asegura una deuda futuro. Nos va a asegurar que de fijo, cuando nos pase una pequeña emergencia a nivel de que el carro se me arruinó la refri, se enfermó mi mamá, se enfermó alguien en casa, nos va a asegurar ir a meter eso a una deuda a futuro. Ya sea que usted lo pidió prestado a alguien, que usted lo metió en una tarjeta de crédito y tuvo que hacerle frente a esa necesidad. ¿Okay? El fondo de emergencia tiene 5 características, y yo quiero que se lleve esto así súper pegado al corazón. Primero, es líquido, disponible y utilizable, ¿verdad? ¿Qué significa que es líquido, disponible y utilizable?
es un fondo en cash, ¿verdad? Es un fondo en efectivo, es en plata que no está metida en un certificado de depósito, que si lo tengo ahí, le voy a tener que decir al banco, mire, deme mi dinero y hay un trámite de 3 días y pagar una penalidad de no sé cuánto y pagar un interés porque sacamos la plata antes. Eso no lo podemos hacer para el fondo de emergencia familiar. El fondo de emergencia familiar tiene que estar disponible, porque en una emergencia lo vamos a necesitar disponible, ¿verdad? No puede estar invertido en un negocio, no puede estar, es que mi fondo de emergencia familiar es que yo tengo un carrito ahí que cualquier cosa yo lo vendo. Vamos a ver si ese carro después se vende en 2 semanas, 3 semanas y ya la emergencia la hemos tenido que haber metido en una tarjeta de crédito. Entonces tiene que ser algo disponible, ¿ok? Segundo, vamos a invertir en el fondo de emergencia familiar mensualmente. Yo quiero que usted se lo ponga como el primer gran objetivo del presupuesto, armar ese fondito de emergencia familiar que le permita no seguir incrementando sus deudas. Entonces vamos a invertir en él mensualmente. Todos los meses vamos a ponernos una meta y decir, yo voy a invertir en él 10 quetzales, 50 quetzales, 70 quetzales, 500 quetzales, lo que usted pueda y lo que usted se quiera poner como objetivo familiar. Y vamos a aprender a recortar un poquito el tema de costos para empezar a hacer crecer ese fondo de emergencia familiar. Porque ese fondo de emergencia familiar es un salario que usted se va a pagar a futuro, ¿verdad? Ese 75% de intereses en 3 años en una tarjeta de crédito para haber pagado esas llantas, es un salario que usted se puede haber pagado usted solito, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted invierta en él mensualmente. Tercero, uno básico, un fondo de emergencia básico, que cuesta llegar ahí. Yo quiero que usted piense en el esfuerzo que va a haber esto detrás y se sienta contento porque usted se está pagando usted solito. Cada vez que usted le ponga 20 quetzales a ese fondo de emergencia, yo quiero que usted diga, qué bueno, felicidades, aquí te estoy pagando, Darwin, a futuro te estoy pagando un salario, ¿verdad? Y ese fondo de emergencia familiar debería de tener por lo menos 15 días de costos de la familia. 15 días de costos de la familia para arrancar un fondo de emergencia familiar. La meta debería de ser, número 1, llevarlo a 15 días de costo. Cuesta y es un compromiso y va a tomar tiempo y va a tomar mucho esfuerzo. Pero ¿qué pasa si no hacemos ese esfuerzo y no hacemos ese compromiso? Le vamos a seguir pagando un montón de intereses a alguien más, ¿verdad? Le vamos a seguir pagando, no vamos a lograr ese objetivo familiar de liberarnos de deudas. Y el siguiente es, tenga como meta, o sea, lleguemos a los 15 días, pero tengamos como la primera meta lograr llegar a 1 mes de costos, Es decir, que si usted gasta 5,000 quetzales al mes, usted gasta 3,000 quetzales al mes, póngase como meta llegar a eso como su primer gran objetivo. Típicamente, ¿cuánto tarda esto? Típicamente puede llegar a tardar entre 6 meses a 18 meses una persona que empieza a meterle de manera disciplinada a un fondo de emergencia familiar. Que encuentre usted un costo. Yo le voy a proponer algo, que usted en su presupuesto, cuando veamos más adelante, encuentre un costo y que usted diga, esto ya no lo voy a gastar, esto voy a gastar menos, esto ya lo voy a dejar de hacer, y esto que voy a dejar de gastar, o voy a gastar menos en esto, o es algo que voy a dejar de hacer, me lo voy a empezar a pagar yo solito en un fondo de emergencia familiar. Y que usted tome el compromiso de decir, voy a dejar de gastar en esto y lo voy a meter en ese fondo de emergencia familiar mensualmente para llegar a 15 días de costo del mes o para llegar más adelante a 1 mes de costo del mes. Una persona que va saliendo de su proceso de deudas y poco a poco, de manera diligente, de manera constante, va en este proceso, debería de llegar en un proceso cercano a los 3 años, debería de llegar a tener por lo menos 3 meses guardados de costos. 3 meses guardados de costos. ¿Por qué creen que sugieren los expertos de 3 hasta 6 meses cuando alguien ya salió de un proceso de crisis de deuda y usted entra en un proceso para ir ordenándose y pasan 3, 5 años y usted ya va teniendo 3 meses guardaditos de costos? ¿Por qué creen que sugieren esto los expertos? Hablamos de una estadística bien importante hace un rato. Alguien de la casa por lo menos va a ser despedido en algún momento de su vida laboral una vez. Y cuando estamos buscando trabajo de regreso, ¿qué pasa a la hora de buscar trabajo? ¿Encontramos trabajo mañana? No, ¿verdad? Va a tomar tiempo encontrar trabajo. Entonces deberíamos de tener ese fondo de emergencia familiar creciente y lo más grande posible para que cuando uno de los dos o la persona que está trabajando, el único que trabaja en casa, el sostén que está en el hogar, pues podamos tener de dónde responder. Yo me acuerdo que en una situación muy peculiar hace algunos años,
me metí en un proyecto. Yo trabajé en la industria de aviación y trabajé mucho con guatemaltecos. Yo no sé si ustedes sabían, pero Guatemala ha sido un bastión de la aviación en Centroamérica. Todo el mundo piensa solamente TACA, pero TACA tenía una porción muy importante que era Aviateca, ¿verdad? Y de ahí vinieron grandes ejecutivos de la aviación. Uno de los más grandes ahora guatemaltecos que está metido en esto, Enrique Beltranena. Volaris, cada vez que ustedes vean un avión de Volaris, digan un guatemalteco es el gerente general de esa empresa. Y es muy interesante porque al final se creó una industria donde aquí no había nada, y en esa empresa yo empecé a trabajar. El problema con la industria de aviación es que es bien riesgoso. Son proyectos caros. Abrir una aerolínea es un proyecto complejo, necesita un montón de empuje político y al final se vuelve un proyecto complejo. Pues yo me metí en uno de esos, ¿verdad? Ahí en El Salvador. Y en uno de estos procesos en los cuales estábamos tratando de arrancar una aerolínea nueva en El Salvador, vino un cambio ahí político dentro de la empresa y nos despidieron a los 3 ejecutivos que estábamos liderando la empresa. Sí, una vez de la nada entra el que estaba de gerente general, no, me dice, vos, para afuera. Y nos despidieron de la nada. Y fue un choque, ¿verdad? Porque uno dice, yo estoy en mi momento ascendiente de carrera, ¿verdad? Yo leo la situación, si no nos pueden quitar, si nosotros somos los que sabemos de esto. Y en fin, Dios trató un montón conmigo con esa situación. Y yo me quedé sin empleo realmente, si lo pudiera hacer así como sin empleo, me quedé sin empleo por ahí unos de 3 a 6 meses, ¿verdad? En los cuales yo volví a recibir un ingreso mensual. Gracias a Dios, Dios proveyó un proyecto y ese proyecto me sirvió para ir saliendo, pero de ese proyecto yo no vi plata hasta 6 meses después de que me habían quitado, ¿verdad? Y gracias a Dios teníamos con Nancy un pequeño fondo de emergencia familiar que nos permitió reaccionar. Mi esposa trabajaba en ese momento y también nos permitió reaccionar de alguna manera, pero perdimos todo un ingreso de la casa, perdimos el ingreso más grande en ese momento del hogar, ¿verdad? Y el fondo de emergencia nos ayudó para ir saliendo algunos meses y tomamos la decisión inmediata. Yo llegué a la casa ese día, obviamente golpeado por la situación, emocionalmente, mentalmente, ¿verdad? Golpeado, pero yo le dije a Nancy, mira, vamos a vender un carro y vamos a vender un carro ya. O sea, y tenemos un fondo de emergencia familiar ahí, pero esta situación no sé cuánto va a durar, y vendimos un carro y nos quedamos con un carro con Nancy. Y por un tiempo yo ahí me la andaba jugando, que pidiendo ride, que Uber no había en ese tiempo, entonces cuando podía un taxi, y ahí andábamos viendo cómo nos movíamos con un carro. El tema de esto detrás es, si yo hubiera tenido la opción, ¿verdad? Y tuviera que ver para atrás y hubiera tomado otras decisiones financieras alrededor de mi vida, yo no me hubiera quedado con un fondo de emergencia de 2 o 3 meses, ¿verdad? Yo hubiera querido en ese momento tener un colchoncito un poquito más grande. ¿Qué hubiera requerido eso para atrás? Y veo para atrás en mis decisiones financieras, hubiera requerido un par de sacrificios, ¿verdad? Un par de sacrificios constantes, mensuales, a donde a mí me hubiera encantado empezarme a pagar esos salarios a futuro desde atrás. Me hubiera encantado haber no comprado un par de zapatos, una camisa aquí y allá, no haberme metido a andar gastando mucho en restaurantes, y hubiera dicho, este costo lo voy a quitar, este costo lo voy a reducir y este costo lo voy a cambiar en mi presupuesto y lo voy a hacer el fondo de emergencia familiar. ¿Okay? Líquido utilizable, invertimos en él mensualmente. Uno básico debería de tener 15 días de costos. Lleguemos como meta a irlo superando, ¿verdad? Nunca va a ser malo tener un fondo de emergencia familiar más grande. Nunca va a ser malo, nunca va a ser malo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a tratar de llegar a ese fondo de emergencia familiar? La clave es de dónde nos vamos a sacar el dinero para irlo a crear, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer entonces es volver a la parte 2 de lo que vamos a ver ahora, y es hablar acerca de ese presupuesto familiar. ¿Ok? Voy a hacer una pequeña pausa. ¿Alguna pregunta alrededor del tema del fondo de emergencia familiar? Lo vamos a hacer un poquito más platicadito. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, el fondo de emergencia familiar debería de ser aparte del ahorro. Nos vamos a dar cuenta que un presupuesto debería de tener cierto porcentaje que se va a ahorro con el tiempo, ¿verdad? Y ese ahorro debe ser para cosas que después podemos utilizar. Ese ahorro puede ser un ahorro que tiene un objetivo como la educación de un hijo, por ejemplo. Puede ser un ahorro que tiene un objetivo como ir ahorrando para poder hacer un negocio familiar. Ese puede ser un objetivo. Entonces el ahorro siempre tendrá un objetivo detrás, ¿verdad? Lo que tenemos que aprender a hacer es separar, hacer una línea entre lo que es un ahorro que tendrá un objetivo y lo podemos usar para muchas cosas más adelante, versus el fondo de emergencia familiar, que ese va a tener objetivos claros, ¿verdad? Y ese va a tener objetivos claros alrededor de emergencias familiares, ¿verdad? Entonces sí tiene que haber una diferencia entre el fondo familiar y el ahorro normal, digamos.
Obviamente estas son herramientas que se crecen con el tiempo y vamos a ir haciendo la disciplina de crecerlas con el tiempo y tenerlas como parte del presupuesto, ¿verdad? Si tú te pones a pensar cuántos años, digamos, tú estás ahorita en tus primeros 5 años de productividad y te vas a retirar a los 65 años, digamos que tenemos por ahí 30, 40, 20 años productivos más adelante. Pensar en sacrificios de 5, 6, 7 años dentro de una edad productiva completa de 60 es relativamente poco para el beneficio que vamos a tener más adelante. Entonces, por ahí el tema del ahorro y el fondo de emergencia familiar siempre deberían de estar separados. Dígame. Sí, perdón. Sí, como mencionabas, uno de los ejemplos al inicio, había un ejemplo de la mamá que tenía que tener sus medicinas y una consulta médica. Mi pregunta es, ¿hasta dónde llega la responsabilidad si, digamos, es por mala administración financiera de mis papás, por ejemplo? ¿Hasta dónde es mi responsabilidad? Tal vez no es tanto financiero, sino un poco más lo moral, lo correcto. Claro. Entonces yo esa duda tengo, que me ha estado pasando algo parecido. Mira, me estás tocando el corazón y yo aquí voy a pedirle, ya han visto estos concursos donde uno está entre preguntas y respuestas y hay un token donde uno le pide una ayuda a un amigo, ¿verdad? Entonces yo le voy a pedir una ayuda a Julio que nos ayude a responder esa parte, porque yo creo que es una disyuntiva difícil, ¿verdad? Yo pasé por una situación muy similar a esa y no es fácil decir, pero es que si tal vez se arreglara un poquito más, yo no tuviera que responder en este momento. Es a veces difícil, pero la Biblia habla mucho acerca de la honra de los padres. Yo creo que es un asunto de sensatez, y que la sensatez no debe matar el buen corazón de cada quien. O sea, creo que la Biblia enseña que hay una responsabilidad para sostener a los papás que están pasando por una circunstancia imposible, donde ellos no pueden sostenerse. 1 Timoteo capítulo 5 lo dice. Dice que la viuda, la que ya no puede sostenerse, dice que sus hijos y sus nietos deben sostenerlos. Creo que Jesucristo trató con eso también, porque había un grupo de personas que decían, no, este dinero es para la iglesia, entonces yo no voy a sostener a mi familia. Y Dios decía, no es así. Esa es la parte del orden bíblico, ¿verdad? Del comando bíblico. Pero por otra razón, por otro lado, hay papás, honestamente, que pueden ser un agujero negro, ¿verdad? O sea, se tragan todos los recursos y uno termina siendo irresponsable con su propia familia. Entonces, 1 Timoteo 5 creo que lo establece la clave. Dice que uno debe ser responsable con los de su hogar, uno debe proveer para su hogar. Si el que yo ayude a mis papás de una forma en la cual ellos están malgastando daña la economía del hogar que yo he formado, entonces ahí estoy haciendo algo malo yo. Ahí ha habido una barrera. Nosotros, perdón que use el ejemplo personal, pero nuestro papá pasó por una circunstancia muy difícil de salud, de 10 años, carísimos, porque allá una circunstancia donde el Seguro Social no lo quiso dializar porque tenía más de 75 años, y entonces nosotros pagamos su diálisis por 10 años. Cada diálisis valía $200. $200 son 1.500 quetzales, y hacía 3 diálisis semanales, y si no se la hacíamos se moría. Entonces era una cuestión donde los hijos teníamos que hacerlo, o sea, no hay otro. Gracias a Dios mi papá era prócer, padre de la patria, y tenía 7 hijos. Entonces eso le ayudó, eso nos ayudó porque todos jalamos, ¿verdad? Algunos papás aquí son próceres también. Y entonces entre todos nos echamos la mano y lo hicimos. Cuando nuestro papá murió, nuestra mamá había gastado todos los recursos de ella en la enfermedad de mi papá también. Tenemos que echarle la mano, o sea, de plano. Y hay que hacerlo con gozo. Se tiene que hacer con gozo, con una alegría grande. Pero hablamos con nuestros papás en algún caso para decir, miren papá, hey, recortemos esto, ayudemos, ¿verdad?, a tomar las mejores decisiones, para no dañar las economías de cada uno de los hijos, porque ahí eso es lo que no debe pasar. No sé si te orienta.
Pero, ¿respuesta definitiva? Sí, respuesta Totalmente, definitiva. totalmente. Otra pregunta, un par de preguntas más. Fondo de emergencia familiar. Sí. Yo creo que hasta dónde o cómo sabes diferenciar hasta dónde puedes llegar en tu fondo de emergencias y comenzás a ahorrar para una casa, por ejemplo, ¿verdad? O sea, si llego mi fondo de emergencias a 50,000, pero igual yo quiero comprar una casa, Claro. que pronto me voy a casar y siento que es una mejor inversión, ¿verdad? En el momento que tú ya llegaste a un mes de costos, por lo menos en un fondo de emergencia familiar, deberías de empezar a pensar en utilizar parte de tu presupuesto para un ahorro que tenga un objetivo además del fondo de emergencia familiar. Y si ahí todavía tenés la posibilidad de seguir haciendo crecer tu fondo de emergencia familiar, hacelo, ¿verdad? Hacelo. Entonces, el corte típicamente Ramsey creo que lo pone por ahí de un mes. Una vez tenés un mes de costos, empezá a ahorrar para poder hacer algo más. El otro lado del tema es el mejor ahorro que una persona con deudas puede tener, o el ahorro con mejor retorno que una persona con deudas puede tener es, primero, su fondo de emergencia familiar y hacerlo crecer. Y por el otro lado es pagar sus deudas, ¿ok? Porque si te pones a pensar qué negocio o qué ahorro te va a dar una rentabilidad del 25% de interés que tiene una tarjeta de crédito. La verdad son muy pocos, ¿verdad? A menos que tú ya tengas una empresa ahí que va creciendo y va creciendo a pasos agigantados por ahí, el hacer esa decisión se puede volver un tema fácil, pero típicamente lo que va a pasar es, no hay mejor ahorro que ir a pagar una tarjeta de crédito, ¿verdad? No hay mejor ahorro que ir a pagar un préstamo que tiene una tasa de interés alto, ¿verdad? Entonces el tema del ahorro se vuelve ahí un intermedio donde tenés el fondo de emergencia familiar, paga todas tus deudas de consumo y quédate solo con la de la casa. Eso es lo que te dice Ramsey, ¿verdad? Paga todas tus deudas, tarjeta de crédito, un préstamo de un carro, un préstamo de consolidación de deudas, etcétera, y luego empezar a ahorrar más, ¿verdad? Porque el interés que te va a dar lo que te vas a ahorrar en temas tema de plata futuro, habiendo pagado esa deuda, va a ser mejor que tenerlo en un ahorro que lo voy a usar más adelante para algo. Ese es el estándar, ¿verdad? No obstante, yo sí creo en ir haciendo una línea de ahorro después de que tenés un mes de fondo de emergencia familiar y lo vas teniendo ahí para algo más. Una última, y vamos a hablar de presupuesto. Fondo de emergencia familiar. Me gustaría saber cuál sería un porcentaje ideal para hacer un fondo de emergencia del ingreso mensual. Debería andar entre el 5 y 10%, vamos a verlo más adelante, y en el presupuesto tiene que haber, cuando hay espacio, tiene que empezar a ver ese espacio para el fondo de emergencia familiar. Lo primero es no pensar en yo creo muchísimo en algo, no pensar en un porcentaje del ingreso. Yo creo mucho más en reemplazar un pedacito del presupuesto que sea accionable para empezarlo a hacer el fondo de emergencia familiar. Entonces te pongo un ejemplo. Si tú tenés un contrato de cable, internet, teléfono en la casa, y ese cable usted está pagando ahorita 300 quetzales al mes, ¿verdad? Y ese cable, y con ese internet, usted tiene un cable con internet que tiene 100 canales y tiene 2 megas de internet, ¿verdad? Si yo voy a renovar ese contrato hoy, que se está venciendo, probablemente por esos 300 y pico de quetzales, a mí me van a dar 5 megas de internet y me van a dar 100 canales más, ¿verdad? Porque así funcionan este tipo de productos, ¿verdad? Te van a dar algo más por el mismo dinero para que volvás a firmar. Ahí es un buen momento para decir, yo no voy a pagar esto, me voy a ir por el producto incluso más bajo que ellos tienen, que son los mismos 2 megas que yo sigo teniendo con mis mismos 50 canales, ¿verdad? Entonces ahí son momentos en los cuales uno puede decir, en vez de pensar en un porcentaje total del ingreso, pienso en algo accionable que puedo ir a quitar. Yo puedo tomar una decisión sobre ese gasto y lo quito, lo elimino o lo reduzco y empiezo a pagar 150 quetzales por un tema de internet, y esos 150 adicionales los empiezo a meter al fondo de emergencia familiar. Se hace más fácil de manejar, se hace más fácil de tomar decisiones y se hace mucho más fácil de implementar, ¿verdad? Y entonces yo voy viendo que mis 300 quetzales ahora me compran un salario futuro que se llama un fondo de emergencia familiar. Creo muchísimo más en verlo de esa manera a verlo como un porcentaje a veces, al principio. Después sí hay porcentajes, y ahí todos los expertos te van a hablar de porcentajes de ahorro, y lo vamos a ver en el presupuesto. Una última, dígame. Quiero
Creo que tal vez un tema que no se ha tocado y es muy importante porque también alivia en los momentos de emergencia es la asignación de un porcentaje para seguros de carro y de salud Exacto. o de vida. Yo soy total creyente y el parque hablábamos con César hace un rato. Yo creo que el parque de seguros en Guatemala andaba el 6% de gente asegurada, una cosa por el estilo. Y es lamentable, de verdad. Yo creo que otra de las mejores gastos e inversiones que podemos hacer es tener un seguro y lo vamos a ver como parte del presupuesto. ¿Ok? Buenísimo. Yo creo que excelentes preguntas nos ayudan. Dígame. Indemnizaciones, si me da. Ajá. Cuando uno es empresario y uno tiene que liquidar a alguien, ¿o? Uno es dependiente de empresa. O el mismo Estado, ¿cómo quedaría, digamos, esa indemnización? Ajá. Si eso no es parte del fondo de emergencia. Ok, pasa algo con el tema de indemnizaciones. Y acá yo le voy a poner, perdón por usar mi ejemplo, pero voy a usar mi ejemplo porque eso es lo que me pasó a mí. Esa vez que a mí me despidieron, fue un despedido no justificado. A mí me tuvieron que haber indemnizado inmediatamente, ¿verdad? Me tuvieron que haber dicho, vos vas para afuera, y allá afuera me tenían que haber estado esperando con un cheque con mi indemnización. ¿Qué pasó con esa indemnización? No me la dieron, ¿verdad? No me la dieron en el momento. La empresa tomó la decisión de quitarme y yo tuve que pelear mi caso, el cual mi indemnización me la vinieron a pagar 5 meses después. 5 meses después. Entonces el problema de las indemnizaciones es que asumimos que la vamos a tener inmediata, ¿verdad? Asumimos que la empresa va a cumplir. Imaginemos que la empresa cierra y quiebra. ¿Ok? Sí. Sí, y yo creo que entonces sí puedes asumir que parte de eso puede funcionar como tu fondo de emergencia más adelante si te quedas sin trabajo, ¿verdad? Aquí estamos asumiendo que es quedarse sin trabajo. Entonces, si es de quedarse sin trabajo, eso debería ser abonado a tu fondo de emergencia de 3-6 meses, ¿verdad? Pero si de repente se nos rompe el auto, ¿verdad? Se me arruina el televisor, se me arruina la refri, se me enfermó mi mamá, o si se me arruinó el carro, yo no puedo ir a pedir mi indemnización para poder arreglar ese problema de emergencia familiar inmediatamente, ¿verdad? Lo que va a pasar ahí es que lo voy a meter en una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de indemnizaciones yo lo pondría como un adicional de mi fondo de emergencia familiar que me va a ayudar a aguantar más tiempo en lo que yo consigo otro trabajo. Porque el fondo de emergencia familiar, recordemos, es para esos imprevistos que terminan en pagos o terminan en deudas pequeñas que se acumulan con el tiempo. Y la indemnización no me va a servir para eso. Tú puedes tener trabajo y de repente se te enfermó tu mamá. Tú puedes tener trabajo y se te arruinó el carro. Tú puedes tener trabajo y se arruinó la refri. Y no vas a poder tocar tu indemnización para ir a resolver estos 3 gastos que pusimos en el ejemplo. Entonces la indemnización sí me puede servir para hacer crecer mi fondo de emergencia familiar y pensar que voy a tener un poquito más de oxígeno a la hora de buscar trabajo, ¿verdad? Entonces el fondo de emergencia familiar, yo creo que está bien contar con esa indemnización, vale la pena. Y si aquí en Guatemala es mucho más efectiva la ley, qué bueno, pero que me sirva para tener más oxígeno para buscar un ingreso adicional después, ¿verdad? Buenísimo. Vamos a hacer otro paro después a la hora de ver presupuesto, ¿ok? Pero bien, presupuesto. El presupuesto, hablábamos de que el presupuesto se vuelve la guía, se vuelve un mapa a seguir, se vuelve un mapa que me permite plantearme una ruta para llegar a esos objetivos financieros que nos hemos planteado como familia. Es decir, que el presupuesto lo que nos va a ayudar a hacer es definir cómo vamos a llegar a ese lugar, ¿verdad? Si ya hablamos de que tenemos un objetivo financiero familiar o personal, vamos a pensar en el presupuesto como ese mapa de ruta, y es el ejemplo que hablábamos hace un rato. Si yo les digo a ustedes, fíjense que este taller es bien grande y tenemos, de hecho, son 6 conferencias y las siguientes las vamos a dar en El Salvador, y decimos, vamos a llegar a El Salvador, tenemos que hacer ese plan de ruta. Ya tenemos el objetivo que es llegar a San Salvador. ¿Qué creen que va a pasar con llegar a San Salvador? ¿Hay una sola manera de llegar?
La verdad es que no, ¿verdad? Si ponemos la ruta ahorita y queremos empezar a manejar, nos va a dar como 3 grandes rutas de cómo llegar a El Salvador y cómo llegar a San Salvador. Cada una va a cumplir el mismo propósito y cada una va a tener distancias y momentos y circunstancias distintas. Así es más o menos un presupuesto. Un presupuesto funciona con tener ese gran objetivo al final y con ese objetivo empezar a trazar una ruta que me permita llegar ahí. Y habrá 1, 2, 3 maneras de llegar a ese gran objetivo familiar. Lo importante es entender que vamos a diseñar ese mapa. El presupuesto se vuelve el mapa de una vez llegue aquí, hago esto y cruzo acá y llego allá y acá voy a estar tanto tiempo y eso en eso se vuelve el presupuesto. Se vuelve en la carta y el mapa a seguir, ¿ok? Entonces, la primera gran decisión con el presupuesto, decida hacerlo, ¿sí? Decida hacer su presupuesto y póngase como meta hacer su presupuesto. Eso es súper importante. La segunda, es muy importante también, es entienda cuánto debe, entienda cuánto debe. Vamos a empezar a pensar en hacer una lista de esas deudas. Si usted nos acompañó ayer en la noche, hablamos de que la lista debería de tener algunas cosas a la hora de pensar en enlistar nuestras deudas y debería de entender 4 cosas importantes. ¿A quién le debemos? ¿Cuánto es la deuda total que todavía tengo pendiente? ¿Cuánto es mi pago mensual? ¿Y cuánto me falta por salir de esa deuda? Esas son las 4 cosas que vamos a tener que saber a la hora de presupuestar. Entonces, usted tiene, primero, decidir hacer su presupuesto. Segundo, entender cuánto debe. Y para entender cuánto debe es a quién le debo, cuánto pago al mes y en cuánto tiempo voy a terminar de salir de esta deuda. Yo quiero que usted se haga el compromiso de tener sus deudas al frente presentes, ¿ok? No le huya al tema de, uy, no quiero ni ver el estado de cuenta, ¿verdad? Porque me da cosa y me va a poner mal de la presión y me va a salir más caro. No, de verdad que veamos a dónde estamos. Es importante entenderlo. Es importante entender hacia dónde vamos. Si no sabemos esto, no vamos a saber cómo resolverlo, ¿verdad? No vamos a saber cómo resolverlo. Es importante decir, ok, ya estamos aquí y ni modo, ¿verdad? Ahorita voy a hacer un cambio y voy a empezar a hacer un presupuesto para ver cómo salimos más rápido de estas deudas. ¿A quién le debo? ¿Cuánto pago al mes? ¿Y en cuánto tiempo voy a salir? ¿Ok? Segunda cosa importante a la hora de hacer el presupuesto. Tercero, entendamos cuánto nos ingresa. ¿Cuánto dinero recibimos al mes? ¿Cuánto dinero recibimos al trimestre? ¿Cuánto dinero recibimos al año? Y pongo estos ejemplos de distintos tiempos de ingresos porque tenemos que aprender a presupuestar los ingresos. Los ingresos típicamente van a tener dos grandes cortes, ¿verdad? El primer gran corte va a ser aquellos ingresos recurrentes. ¿A qué le vamos a llamar ingresos recurrentes? Vamos a llamarle básicamente a salarios e ingresos periódicos. Es decir, que sabemos si yo veo el calendario, yo sé que a mí me pagan el 15 y el 30. ¿Y cuánto me pagan? Pues me pagan tanto menos las deducciones que veíamos ayer y menos los pagos quizás automáticos que yo tengo que hacer, entonces a mí me queda tanto. Por eso es importante entender primero cuánto debo y cuánto estoy pagando al mes, porque con lo demás es que vamos a poder maniobrar el presupuesto, ¿sí? Con lo demás vamos a poder maniobrar el presupuesto. Entonces, el salario es ese ingreso, los ingresos recurrentes son aquellos que sí podemos identificar, que sí tienen una fecha en el calendario, que sí tienen un ingreso que está pasando cada cierto tiempo, ¿verdad? No son comisiones, no son bonos, no son una ventecita adicional, no es un negocio que yo creo que tal vez voy a cerrar, son los que yo puedo tener un poquito más de predictibilidad, ¿verdad? Que yo tengo un poquito más de certeza que van a pasar. A esos les vamos a llamar recurrentes. Y a los ingresos del otro lado les vamos a llamar ingresos no recurrentes, que son las cosas que ojalá primero Dios y sí pasen, ¿verdad? Son las cosas en las cuales creemos que si le pegamos a la meta de ventas yo voy a tener este bono adicional. Yo quiero que usted aprenda a entender su realidad de los ingresos no recurrentes, ¿verdad? ¿Quiénes aquí dependen de ventas, bonos, comisiones en sus negocios? Ok, yo le voy a pedir a usted un favor y es váyase hacia atrás y haga un cálculo de los últimos 6 meses de cuánto han recibido en promedio mensualmente por estos bonos, por estas comisiones extras, por estos negocios extras que han pasado. Y hagamos un presupuesto acorde al histórico
no a lo que creemos que va a pasar, a menos que usted crea que lo que va a pasar es menor a lo que usted tiene en el histórico, ¿sí? Lo que yo no quiero que usted vaya a hacer a la hora de estar presupuestando su ingreso es pensar el ingreso no recurrente como algo demasiado ahí, que a veces uno dice, no hombre, yo creo que sí, yo creo que este año es, vea, yo siento que sí le vamos a pegar a la meta y probablemente el histórico es que no ha pasado, ¿verdad? Entonces yo creo que usted se vaya mejor 6 meses para atrás, vea cuánto realmente ha pasado de este ingreso y con eso presupueste, a menos que usted diga, no, es que esto yo ya no lo voy a hacer, este ingreso extra ya no lo tengo, yo daba clases en un colegio y estas clases ya no las tengo, entonces ese ingreso extra ya no lo voy a poder presupuestar. La idea es poder ser lo más conservadores posibles, y ser conservador significa no hagamos números en el aire, ¿verdad? Así lo vamos a definir, no hagamos números alegres en el aire. Yo quiero que usted vea sus ingresos recurrentes, quítele los descuentos de impuestos, descuentos que le hacen automáticos por pagos que tiene que hacer, los pagos que usted tiene que hacer de deuda, y sobre eso vamos a presupuestar. Y en el lado de los no recurrentes, veamos históricos y sobre esos históricos vamos a presupuestar hacia adelante. ¿Ok? ¿Cuánto gastamos? La primera tarea de este taller va a ser llevar esos 4 pasos. Y le vamos a pasar el material, pero yo le voy a pedir a usted que anote estos 4 pasos. A la hora de pensar en sus gastos, vamos a hacer, primero, a la hora de pensar en el presupuesto, que ya tenemos todo el tema de ingresos, el segundo paso va a ser, vamos a crear esa lista de los gastos. Vamos a crear esa lista de los gastos. Vamos a restar todos los gastos de los ingresos. Y después de llorar, vamos y abrazarnos todos, vamos a llevar un control semanal, Y yo les quiero proponer un formato súper simple para hacer esto. Les quiero proponer un formato súper simple y vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Y el formato va a ser el siguiente. Si ustedes ven, el formato tiene 4 columnas y al final va a tener 2 columnas que van a ser muy importantes, van a ser 2 columnas muy importantes. Vamos a tener, por un lado, vamos a ver cada una de las categorías del presupuesto y Julio nos hablaba acerca de las 5 grandes categorías de un presupuesto ayer. Ahora vamos a ver esas 5 categorías, las vamos a explayar un poco más, le vamos a dar doble clic, vamos a abrir un poquito esas categorías para ver cómo debería de lucir el presupuesto en porcentajes. Aquí no vamos a hablar de plata total. Yo quiero que usted piense y tenga en su mente y vaya apuntando esos porcentajes para que vea por dónde debería andar la cosa más o menos, ¿verdad? Pero al final, cuando hagamos el presupuesto, yo les quiero proponer este formato. Y en este formato vamos a hablar de 2 grandes columnas al final siempre. Cada vez que usted hace un gasto, cada vez que usted paga algo, cada vez que usted está haciendo un abono a algo, yo quiero que usted se haga una pregunta. Y la pregunta va a ser, ¿es esto necesidad o es esto un deseo? ¿Es esto una necesidad real o fue esto un deseo? ¿Ok? Esa pantalla LED 4K antes del Mundial de 99 pulgadas probablemente no era una necesidad, probablemente esa era un deseo. Yo quería tener ese televisor y tenerlo bien bonito y ver el Mundial a todo color. Probablemente era un deseo más que una necesidad. Yo quiero que usted aprenda a decir, ¿es esto una necesidad o un deseo? ¿Verdad? Probablemente ir al Burger King y haberme comprado el combo más grande y haber hecho aquí y allá y habernos ido todos, eso probablemente es parte de un deseo, no necesariamente una necesidad, ¿verdad? Aprendamos a diferenciar la parte de deseo y necesidad. Y usted en su corazón le apuesto, de verdad, con todo lo que usted quiera, yo le digo de verdad, usted se va a poder contestar esa pregunta de si es un deseo o una necesidad, ¿ok? Entonces vamos a ver si realmente lo necesito o si realmente lo deseo. Y anoche poníamos un ejemplo, y yo quiero que recordemos ese ejemplo. ¿Quién acá cree que tener internet en la casa ahora es un deseo o una necesidad? Es una necesidad, ¿verdad? Entonces yo puedo apuntar en el tema de mi columna donde estoy pagando el internet de la casa, yo puedo ponerlo que es una necesidad. Ahora preguntémonos qué tan necesidad es el internet, ¿verdad? Y si usted tiene un plan de internet mucho más grande de lo que usted realmente necesita, yo quiero que usted le adjudique un porcentaje a ese plan de internet que realmente era deseo, no era necesidad, ¿verdad? Tener 822 canales de televisión en cable probablemente es más un deseo que una necesidad, ¿verdad? Tener ese celular, ¿es deseo o es necesidad?
Es una necesidad, y probablemente tener un celular ahí que tenga WhatsApp y que tenga ahí cositas para poder ver internet, yo diría que es una necesidad en este mundo digital, ¿verdad? Pero ¿qué tanto necesitamos ese iPhone 15, verdad? Yo creo que ahí viene un deseo, ¿verdad? Entonces quitémosle un porcentaje, digamos, ese iPhone 15 estuvo un poquito de más, me pasé, ¿verdad? Se me fue la mano con la necesidad, entonces parte de ese gasto debería irse a un deseo. Yo quiero que usted ahorita evalúe todas las decisiones financieras en las que está sentado, ¿verdad? Nos vamos a sentar en el cuarto de la casa y vamos a invitar a esas decisiones financieras y vamos a empezarlos a ver a la cara y vamos a decir, vos iPhone 15, vos eras un deseo, vos no eras una necesidad, ¿verdad? Y vamos a empezar a tomar esa decisión. Yo quiero que le adjudique un porcentaje a deseo y un porcentaje a necesidad. Y nos vamos a dar cuenta, ¿qué creen que nos vamos a dar cuenta ahí? Que muchas veces ganó el deseo y el deseo se pasó arriba de la necesidad, ¿verdad? ¿A qué nos va a ayudar a esto más adelante? Nos va a ayudar a ir corrigiendo nuestro presupuesto para que caiga bajo los porcentajes estándares que debería de tener, ¿sí? Para ir encontrando a dónde vamos a ir matando deseos, por ende, son decisiones dolorosas de sacrificio que vamos a tener que hacer para empezarnos a pagar ese salario que se va a llamar Fondo de Emergencia Familiar, ¿ok? Entonces, vamos a platicar acerca de los rubros grandes del presupuesto y cómo y a dónde deberían de estar. El primero es uno de los más importantes, ¿verdad? Si usted ya no vive con sus papás todavía y ya es responsable de pagar su propia casa, una casa no debería de estar arriba del 35% del ingreso total que yo tengo, ¿ok? Esto es porcentaje del ingreso. Entonces, si a usted le entran 10,000 quetzales, si a usted le entran 10,000 quetzales al mes, entonces sobre eso haga su porcentaje. Entonces, deberíamos de tener una casa en la cual no estamos pagando, incluyendo el préstamo del alquiler, el mantenimiento de esa casa y la vigilancia. Ahora existe este tema de el mantenimiento, me refiero no al mantenimiento diario de la casa y que se arruinó algo, sino a veces vivimos en complejos que nos exigen una cuota de mantenimiento, ¿verdad? Una cuota de seguridad, ¿verdad? O una cuota de vigilancia. Entonces, cuando sumamos la cuota de la casa o el alquiler, más la cuota de mantenimiento, más la cuota de seguridad, no deberíamos de estarnos pasando hasta el 35%. Los expertos dicen quitemos mantenimiento y vigilancia porque esos son rubros aparte. Yo creo que en países como Guatemala y El Salvador a veces no los podemos disasociar. O sea, esa casa viene con ese mantenimiento, esa casa viene con esa vigilancia. Entonces podemos robarnos ese 5% de mantenimiento y vigilancia que andaban en otro lado y lo metemos acá, porque los expertos dicen no deberíamos de pasarnos del 30%. Es decir, un tercio de lo que nos ingresa debería de ir como máximo para ir a pagar casa, ¿ok? ¿Cuáles son de las cosas más comunes y de los errores más comunes que nosotros vemos a la hora de armar un presupuesto y el tema de casa? El primero es tener más casa de la que podemos pagar, ¿verdad? Tener más casa de la que podemos pagar. Y muchas veces han habido decisiones difíciles. Yo tengo muchos casos en los que he podido platicar con gente y dice, mira, es que yo estaba viviendo en una zona que era bien difícil y por un tema de seguridad tomé la decisión de moverme, y a veces este tipo de cosas pasan, ¿verdad? Y habrá que calibrar otras partes del presupuesto para poder cubrir esa necesidad quizás de seguridad. Pero muchas veces, a veces tomamos la decisión de movernos a un apartamento, a una casa que era un poquito más de lo que podíamos pagar. Y yo quiero que usted vea que esto es una tendencia alrededor del mundo, ¿verdad? Esta es una tendencia en Inglaterra acerca del porcentaje de ingresos, de lo que significaba renta o de alquiler o pago de hipoteca sobre el ingreso en Inglaterra, ¿sí? La línea roja es para gente que vive en promedio en Inglaterra afuera de las cercanías de Londres. La línea azul es para quien vive en la zona metropolitana. Este estudio es bien interesante porque dos cosas. Vivir en una zona más céntrica es más caro, ¿verdad? Eso lo sabemos, creo que es una percepción y es clara. Y segundo, con el tiempo, el porcentaje y si vemos este estudio, es un estudio real en Estados Unidos, es un estudio real, yo les puedo decir que en cualquier lugar, que desde 1995 para acá, vamos a ver que el porcentaje de ingreso que entra al hogar, que se va dedicado al tema de casa y vivienda, es cada vez más alto, Había un tema en los últimos años, y esta es la parte, si ustedes ven este pico acá, entre el 2013, 14, 15, y si seguimos viendo el estudio, yo creo que hay una data nueva de este estudio, pero el pico sigue hacia arriba.
más gente sigue tomando la decisión de veces, ay, no importa, pero es que este apartamento está bien bonito. Ay, no importa, pero es que yo siempre he querido vivir en la zona tal, ¿verdad? Es que yo siempre he querido un jardín de tal forma, ¿verdad? Y yo siempre he querido tal y tal cosa. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Se están tomando decisiones. Las últimas generaciones, incluso generaciones más jóvenes, están tomando decisiones de casa más caras de las que deberían de pagar, ¿verdad? ¿Qué va a generar eso? La decisión de casa, al ser la decisión probablemente más pesada dentro del presupuesto, va a generar una cascada dentro de todos los demás rubros de gasto. Entonces yo quiero que usted piense súper bien a la hora de ver ese gasto y usted diga, bueno, ¿estoy teniendo más casa de la que debería y podría pagar, sí o no? Y muchas veces hay que tomar decisiones difíciles ahí, ¿verdad? Y poder calibrar el gasto de la casa, es decir, quizás si yo me muevo a una casa más pequeña, quizás si yo me muevo a una casa que no tenga todo esto que quizás ahorita estoy disfrutando, ¿valdrá la pena quizás tomar una decisión como esa para después ahí desahogar un poco el presupuesto? Porque la decisión de casa típicamente es la decisión más pesada. Si usted no ahorita está considerando comprar una casa o ir a alquilar de nuevo una casa, yo le voy a pedir, haga bien sus números. Haga bien sus números y haga bien sus números para ver del ingreso total anual cuánto usted va a estar invirtiendo en esa casa, ¿ok? No debería de pasar hasta el 35% si estamos incluyendo el mantenimiento del condominio y la seguridad, ¿ok? Casa. Servicios del hogar. Servicios del hogar. Los servicios del hogar no deberían de pasar entre el 5 y 10% del ingreso familiar. Entre el 5 y 10% del ingreso familiar. Y acá estamos hablando de agua, luz, teléfono, y el teléfono ya no de la casa, sino celulares, ¿verdad? Internet, cable, gas, ¿verdad? Que es lo que me permite mantener ese hogar. Y agua, luz, teléfono, internet, cable y gas. No debería de pasar entre el 5 y el 10% del total del hogar. Una vez más, porcentajes y rangos, ¿verdad? Es mejor tener porcentajes y rangos porque si yo me pasé en una área, lo que me va a tocar es irme a los rangos más pequeños en otras áreas de mi presupuesto, ¿verdad? Y así usted va a poder calibrar para poder decir, si aquí ya me pasé, voy a ir a quitar de otro lado. Y eso es una realidad. Algo muy interesante que ha estado pasando con la realidad de servicios del hogar, esto viene un corte que viene a nivel mundial, ¿verdad? Y es algo muy interesante de la cantidad de gente que está tomando decisiones para reducir este gasto o cambiarlo por un gasto menor alrededor de temas de cable, al temas de tener un servicio de televisión un poco más caro y la cantidad de gente que se está desconectando de los servicios de cable e internet alrededor del mundo. Esto es una gráfica un poquito vieja, pero muestra cada una de las empresas de cable que existían en Estados Unidos en el 2015 y la razón por la que pusimos 2015 en esta presentación es porque típicamente Latinoamérica en temas de comunicación y tecnología vamos entre 2 y 3 años desfasados contra Estados Unidos. Las tendencias que están pasando grandes a nivel de consumidor en tecnología en Estados Unidos pasan acá un poco después. Entonces digamos de que vamos desfasados 2 años, esto es una realidad que va a empezar a pasar en Latinoamérica ahora, que es las empresas de cable van a empezar a perder suscriptores, ¿verdad? Entonces yo le quiero proponer algo y aquí mis amigos, yo tengo como 7, 8 muy buenos amigos en Tigo y no me van a querer, pero yo siempre digo, si usted ahorita no ha renovado su plan de cable y su plan de televisión en casa, es un buen momento para pensar y decir, ¿de plano lo necesito, sí o no? ¿Verdad? Por ahí quizás quito esto y me voy a reducir un costo que lo voy a poder mandar a un fondo de emergencia familiar. Y ahora hay otro montón de opciones de entretenimiento que pueden ser hasta más baratas que tener un plan de cable bien caro, ¿verdad? Y tenemos Netflix, hay un montón de temas digitales alrededor de televisión. Entonces, le pido, revise este gasto. Agua, luz, teléfono. Van a haber 3 maneras de poder reducir gastos, ¿sí? La primera es cortar el gasto por completo en esta área y poder decir, yo quito el cable y yo ya no voy a tener cable de televisión y ya no voy a tener cable con un montón de canales. Eso es quitarlo, ¿verdad? La segunda es racionarlo. Y racionarlo como en el caso de luz y teléfono, ¿verdad? Como luz, agua, ¿verdad? Son cosas que podemos racionar, volvernos un poquito más diligentes en ir a ver cómo andamos ahí apagando luces en la noche, ¿verdad? Y cómo podemos decir, no vamos a hacer estos gastos al nivel de electricidad. Y cómo racionamos esos gastos. Y el tercero es renegociando. Hay algunos de estos que nosotros podemos renegociar. El caso de telefonía es uno de los casos más fáciles para poder pensar en renegociar, ¿verdad? Y poder a la hora de hacer un cambio de algún contrato, renegociarlo.
quitar el gasto por completo, racionarlo o renegociarlo en el rubro de servicios del hogar. ¿Okay? El siguiente, transporte en el hogar. Y en transporte vamos a meter el mantenimiento, gasolina, el autobús, las reparaciones de la moto, el casco para la moto y todo lo que estamos ahí gastando todos los meses en el transcurso del año para podernos transportar. Es importante entender que el transporte no debe exceder hasta el 15% del ingreso familiar. Hasta el 15% del ingreso familiar. Y acá vamos a ver un poco algunos detalles al tema alrededor del transporte, pero el transporte se vuelve una necesidad. Nosotros tenemos que movernos de alguna manera en la ciudad, ¿verdad? Y algunos tienen carro, algunos tienen una moto, algunos usan el sistema público de transporte, algunos hacen una combinación entre moto y Uber y ahí vamos viendo cómo manejamos el tema del transporte. Todas esas necesidades de transporte yo quiero que usted las sume al final y no deberían de pasar entre el 10 y el 15% del presupuesto del ingreso familiar. ¿Cuál es el error más típico que pasa en una familia alrededor de transporte? Tener más transporte del que podemos pagar. Tener más transporte del que podemos pagar. O usamos a veces demasiado ahí préstamos para poder adquirir una moto, para poder adquirir un carro, más de lo que deberíamos de tener, ¿verdad? Quizás no podemos pagar 2 carros en la casa, ¿verdad? Quizás ahorita sería un buen momento de bajarle ese motor 5800 V8 que usted tiene ahí, que está quemando cualquier cantidad de gasolina, quizás es un buen momento para venderlo, ¿verdad? Y empezar a reducirnos a un motor un poquito más eficiente. El tema del transporte es importante que lo veamos porque es un tema que no se quita, ¿verdad? Es un tema que no se quita. Y acá la clave es aprenderlo a racionar, ¿verdad? Aprenderlo a racionar. Nosotros ahorita tenemos un carro de mantenimiento y hemos estado con mi esposa manejándonos en un solo vehículo. Y a veces me voy en Uber y a veces ahí nos turnamos el carro y ahí yo la voy a dejar, ella me va a dejar y todo. Y hemos visto una reducción en el consumo de combustible, ¿verdad? Porque no salimos 2 carros de la casa y al final a veces podemos decir, bueno, si hay 2 carros en la casa, decidamos, quizás tal vez no necesito venderlo todavía, pero puede usted racionar y decir, bueno, nos vamos a ir lunes, miércoles y viernes en un solo carro, ¿verdad? O nos vamos a turnar y yo voy a usar transporte público un par de días a la semana. Hay necesidad de poder repensar el gasto de transporte si usted está pagando o está gastando más de transporte de lo que realmente usted debería y podría pagar. Una tendencia que ha pasado un montón en los últimos años. Esta es la cantidad de préstamos de vehículos hechos en Estados Unidos. La cantidad de préstamos de vehículos totales. Y si usted ve, hay 2 colorcitos por aquí, ¿verdad? Hay un colorcito verde oscuro, un poquito más oscuro, y la cantidad total, las otras son el verdecito claro son préstamos totales. El verdecito oscuro que usted ve acá ha sido la cantidad de préstamos a intereses altos que se los dan casi que a cualquiera. Yo le aseguro que si usted llega de repente a uno de estos lugares que financian vehículos, le pueden financiar un vehículo usado y le van a decir, bueno, enséñeme, traiga un recibo de salario y usted va a poderse meter en un préstamo de carro relativamente fácil. La facilidad de encontrar deuda alrededor de vehículo es cada vez más fácil de poderla adquirir, al menos en El Salvador así es. Y yo creo que Guatemala no anda nada distinto por la cantidad de vehículos que se venden aquí anualmente. ¿Qué pasa con esto? Que la cantidad de gente que está gastando en transporte y está incrementando préstamos en transporte ha subido, pero así incrementalmente ha subido un montón, ¿verdad? El otro lado de la gráfica son la cantidad de préstamos que se van en default. En default al final significa que la gente deja de pagarlos y los bancos van y tienen que recuperar esos vehículos. Ha ido también hacia la alza, ¿verdad? ¿Qué quiero decirle yo con esto? El poderse endeudar a veces por un carro es bien fácil. Y el poderse endeudar más allá de lo que uno puede pagar es extremadamente fácil. Y después va a ser bien fácil que vengan y le quiten ese carro, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tomar una decisión clara. Si usted ahorita está en un momento donde ese carro todavía vale algo y puede decir, quizás yo lo puedo vender y comprarme algo más sencillo, ¿verdad? Algo que no necesite tanto lujo, que no necesite un motor tan grande, por ahí tome la decisión de hacerlo y cómprese un carro un poquito más simple por un tiempo y ande en ese carro y ahí más adelante tomará y tendrá el beneficio de poderse comprar otro mejor, ¿verdad? El tema de transporte importante, ¿verdad? 10 al 15%
no nos pasemos de ahí. 10 al 15% transporte y no nos pasemos de ahí. Ok, la siguiente, yo soy un fiel creyente de este tema, y es el tema de seguros, ¿verdad? No tenemos una cultura de seguros en Centroamérica, no tenemos una cultura de seguros, no aprendimos la importancia que a veces tiene el empezar a invertir en un seguro. Y acá por lo menos deberíamos de empezar a hacer el intento de entender más del tema. Yo le voy a pedir que usted busque a alguien de confianza alrededor del trabajo, quizás aquí en la iglesia, que vea temas de seguros y platique acerca del tema de seguros. Tenemos una noción a veces de que los seguros son muy caros, ¿verdad? Es que el seguro es impagable, es que el seguro sale un montón de plata. Hay cualquier cantidad de opciones de seguro para salud, para vida, para casa, para carros, ¿verdad? En los cuales quizás la cobertura que yo puedo tener para mi carro hoy es pequeña o es una cobertura solo a terceros, ¿verdad? Y ahí yo veo cómo arreglo mi carro, pero si de repente le pego a otro, por lo menos la deuda del otro no la quiero tener, ¿verdad? Y hay ahora opciones de seguros que nos van a permitir cubrirnos del riesgo, ¿verdad? Cubrirnos de estos riesgos alrededor de estos grandes rubros. Yo lo voy a invitar de veras. Infórmese más de seguros. En un presupuesto estándar debería de ir en seguros, si usted ya pone seguro privado de salud, por ejemplo, que son típicamente los que pueden pesar un poco más en el presupuesto, entre el 5 y el 10%. ¿Por qué es un rango? Porque yo puedo decidir en entretenimiento familiar después cortar y mejor venirlo a poner aquí. Porque yo puedo decidir cortar un poco transporte, pero mejor venirlo a poner acá, ¿sí? El tema de seguros es súper importante. Ok, la siguiente, alimentación en el hogar. Alimentación en el hogar, entre el 5 hasta el 15% entre el supermercado y comer afuera. ¿Qué familia va a poder gastar el 15% para comer entre el supermercado y comer afuera? Una familia que tiene pocas deudas y le queda plata para poder ir y andar gastando comer afuera, ¿verdad? Si no, usted probablemente está más cerca, alrededor del 5 al 10%, ¿verdad? Es para poder pagar la comida básica de la casa. La comida básica de la casa. A veces, yo no sé si les pasa, pero en el caso nuestro, cuando nosotros nos casamos, empezamos a malacostumbrarnos con cosas del supermercado, y a veces uno compra, a veces la marca más cara, a veces uno compra de la marca que trae más, a veces uno compra cosas que quizás a veces hasta se echan a perder, ¿verdad? Yo lo invito a veces a tomar una decisión con el supermercado y repensar un poquito su compra de supermercado. Quizás ya no tengo que ir al supermercado y tomar la decisión de irse a un mercado. Quizás tomar la decisión de ir a comprar un lugar de mayoreo, ¿verdad? Donde yo puedo ir a comprar la verdura, la fruta y la compro una vez a la semana y empezar a hacer esos pequeños sacrificios de comodidad a veces esos pequeños sacrificios de buscar el lugar a donde me venden más barato. Y se vuelve importante entender, comida es un rubro a donde muchas veces vamos a poder maniobrar, ¿ok? Gastos personales, gastos para mí, los gustitos, ¿verdad? No deberían de andar, en gastos personales no deberíamos de andar arriba del 15%, incluyendo educación. Nos vamos a dar cuenta, usted se va a dar cuenta de algo al ver estos porcentajes y se va a dar cuenta que probablemente en algunos casos anda muy pasado en el porcentaje que usted está gastando sobre el ingreso familiar, o a veces no alcanza para cubrir estas áreas, pero porque tenemos un montón de deuda al principio, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de eso un poquito más adelante. Pero los gastos personales, educación y tecnología no deberían de pasar entre el 10 al 15%. Gastos médicos entre un 5 a un 10%. Gastos médicos a un 5 o un 10% del presupuesto. ¿Ok? Salidas en familia y vacaciones, si al final de todo usted tiene la capacidad de hacerlo, esto también no debería de pasarse nunca de un 5 a un 10%. Nunca de un 5 a un 10%. ¿Ok? Gastos personales, fíjate que está mal puesto arriba, pero gastos personales, ponele al final de tu corte de pelo y tus gastos de las cosas que usas, desodorante, etcétera, etcétera, y entre eso metes educación y tecnología que son para ti. Al final no debería de pasar ese 10%. Para los hijos, el total ingreso familiar, total grupo familiar, el gasto, ¿okay? Incluyendo hijos, ¿verdad? O sea, siempre vamos a pensar el total del ingreso familiar, ¿verdad? Esposo y esposa, si los dos ganan, o el ingreso total de la familia, si solo uno de los dos gana, y al final el gasto total de todos, ¿verdad? De todos en la casa, ¿ok? Recreación. El siguiente es vestimenta y calzado. Uno de los ítems más famosos al encontrar en tarjetas de crédito es vestimenta y calzado, ¿verdad?
porque nos queremos comprar esos zapatitos y nos queremos comprar esa camisita, nos queremos comprar cosas bonitas y creemos que tenemos que andar vestidos de cierta forma, de cierta manera, de cierta marca para poder estar en estatus, ¿verdad? O para poder lucir bien. Y muchas veces son de los ítems más famosos que vamos a ver en deudas de tarjeta de crédito a largo plazo. ¿Qué pasa si usted se está comprando ropa con tarjeta de crédito? La va a pagar a un 75% de interés después de 3 años que haya terminado de pagar esa camisa, ¿verdad? Porque se ve bien fácil meter la camisa a la tarjeta de crédito y después solo empezamos a pagar el pago mínimo y eso nos va a haber costado. Y esa tarjeta tenía el 25% de interés anual, en 3 años usted pagó el 75% de interés. Es decir, que si esa cosa valía 100 quetzales, usted pagó 175 quetzales por esa camisa. Y a los 3 años probablemente va a estar rota y no va a estar ni en la casa, ¿verdad? Son ítems en los cuales tenemos que tener mucho cuidado. No sobregastar en ropa, no sobregastar en el mantenimiento alrededor del tema de ropa. ¿Okay? Lo que ahorramos, y esta parte es con lo que arrancamos la conversación, el fondo de emergencia familiar, el fondo de estudios futuros, los ahorros de retiro, en total debería de ser por lo menos el 10 al 15% de lo que nosotros estamos ingresando en la casa, ¿verdad? Empezar a apartarlo para el fondo de emergencia familiar, retiro de estudios a futuro, ¿verdad? Y el último porcentaje, que es un porcentaje bien doloroso, porque lo que va a pasar a la hora que usted haga su presupuesto es que muy probable este porcentaje va a ser mucho más alto, va a ser el doble, el triple de lo que quizás los expertos recomiendan, y es el porcentaje de deuda, de pago de deudas, cuánto del ingreso familiar debería estar yéndose a pago de deudas. El objetivo a largo plazo debería llevar esto a 0, ¿verdad? Pero el porcentaje de pagos de deuda, según los expertos, no debería de pasar de un 10%, ¿verdad? ¿Por qué vale la pena hacer un presupuesto y ordenarnos? ¿Por qué vale la pena? Porque yo creo que lo que vamos a encontrar es que este gasto va a ser altísimo, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que del ingreso total se nos está yendo la mitad en pagar deuda de consumo, se nos está yendo más de la mitad en pagar tarjetas de crédito y el montón de deudas que hemos ido acumulando con el tiempo. Entonces vale la pena que usted recuerde, yo tengo que llevar mi pago de deuda lo más cercano al 5 o 10% y de ahí se vuelva 0, ¿Cuánto tiempo nos va a llevar esto? Bastante tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo. Si nosotros nos metimos, ahí Julio ponía el ejemplo, nos metimos 10 años en un proceso de deuda, pues nos va a llevar 10 años salir de ese proceso de deuda. Por ahí podemos salir en menos tiempo de ese proceso de deuda, pero vale la pena empezar ya, vale la pena empezar hoy, ¿verdad? Es importante tomar conciencia de que no podemos seguir pagando tanto en deudas, ¿ok? Entonces, habemos hecho un listado de todos nuestros ingresos, ¿verdad? Habremos hecho un listado de todos nuestros gastos. Vamos a restar los gastos de los ingresos y vamos a restar los gastos de los ingresos pensando siempre en que los gastos los vamos a dividir entre deseo y necesidad, ¿verdad? Entre deseo y necesidad, y nos vamos a responder claramente si eso fue un deseo o si fue una necesidad. Y después vamos a llevar un control semanal. Yo lo quiero invitar a que usted diga, hoy voy a ver un capítulo menos en Netflix y yo le voy a dedicar esos 30 minutos a poder pensar en mis finanzas personales, ¿verdad? Si usted pasa todo el tiempo pensando en deudas y cómo va a pagar sus deudas y cómo va a salir de sus deudas, mejor pensar 30 minutos en armar su presupuesto, en controlar su presupuesto, en manejar cómo va a reducir los gastos de su presupuesto, ¿verdad? Es muchísimo mejor, es mucho más eficiente hacer eso que estar solo preocupándonos, pero ¿y vos llevas un presupuesto? No, no tengo un presupuesto. ¿Y te preocupan las deudas? Sí, ya no sé cómo voy a salir. Bueno, pará, hace un momento y comprometete a hacer un presupuesto, ¿verdad? Restar todos los gastos de los ingresos y llevar ese control semanal. A la hora de pensar en la parte de gastos, le quiero hacer otra gran invitación, ¿verdad? Si sus gastos son mayores a sus ingresos, hay necesidad de recortar gastos, ¿verdad? Hay que empezar a ver cuáles rubros de gastos hay que recortar, ¿verdad? Y si los gastos no son mayores a los ingresos, también ahorita que haga el ejercicio, busque qué gastos va a recortar, ¿verdad? Si los gastos todavía son menores a los ingresos, siempre busque qué gastos va a recortar. Nunca, y recordémonos esto, nunca es mal momento para recortar gastos, nunca.
porque nosotros podemos empezar a recortar gastos y mejor mandarlos al fondo de emergencia familiar, mandarlos al ahorro de la familia, mandarlos a hacer cosas mejores a estarle pagando intereses a alguien, o a estarle pagando por canales de televisión que no uso a alguien, o estar gastando en ropa que quizás no la necesito ahorita, ¿verdad? Entonces, al final, aunque estemos gastando menos de lo que ingresa, nunca es mal momento para parar y decir, voy a gastar menos, nunca, ¿ok? Entonces, el formato del presupuesto. Tenemos que tener ese formato de presupuesto con estas 2 columnas al final, ¿verdad? Todas las categorías. Usted empieza a hacer, olvídese de las categorías de los gastos, etcétera, pero métame todos los costos ahí en un papelito, ¿verdad? En un formato como este, y se los vamos a pasar. Checho tiene la presentación, Javier también, y les pueden hacer llegar la presentación completa para que usted vaya y diga cuánto estoy gastando aquí, me estoy pasando de donde debería andar. ¿Puedo mover este gasto sí o no? ¿Puedo reducir este gasto sí o no? Pero lo que sí quiero que haga, y en serio, métase este concepto en el corazón, es necesidad versus deseo. Necesidad versus deseo. Cada vez que usted vaya a hacer un gasto de 1 quetzal, 2 quetzales, 100 quetzales, 1000 quetzales, piénselo. Necesidad versus deseo. ¿De verdad necesito esto? ¿Qué tanto necesito esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al final nos vamos a dar cuenta que aquí hay un montón de números, ¿verdad? Aquí nos va a dar un montón de números y vamos a ver porcentajes y un montón de números. Pero detrás de lo que ha pasado de cada uno de esos números es que han habido decisiones del corazón, ¿verdad? Detrás de cada dólar de deuda hay una decisión del corazón. A donde yo le puse un valor demasiado grande a algo que probablemente no lo tiene. A donde yo me dejé ir por una compra material donde probablemente no debía haberlo hecho. Entonces el problema no se vuelve un problema matemático de sumar, restar y sacar porcentajes. El problema se vuelve un problema del corazón. Y vamos a estar hablando, Julio nos va a estar hablando también un poco más acerca de esto. ¿A dónde debería estar nuestro corazón alrededor del tema del dinero? ¿A dónde debería estar nuestro corazón alrededor del tema de finanzas? ¿Verdad? Ok. Y esto que nos sirva para tomar buenas decisiones. Voy a cerrar con un concepto rápido y después abrimos a preguntas y respuestas. Pero voy a cerrar con un concepto que a veces sale mucho y es el tema de la consolidación financiera. ¿Ok? Y la consolidación financiera a veces mucha gente lo ve como una buena opción para poder resolver el problema de deuda. Y a veces el problema de deuda, cuando usted vea que tiene un montón de pagos allá arriba, ¿verdad? Y tiene un montón de pagos que hacer y tiene un montón de pagos con bancos por tarjetas, préstamos de consumo, carro, etcétera. Lo primero que yo le voy a sugerir a usted es acérquese a las instituciones financieras. Primero, termine su presupuesto. Haga su ejercicio de presupuesto. Incluso con ese ejercicio de presupuesto, váyase al banco, busque a la gente y dígale, mire, yo quiero renegociar mi deuda ahorita con el banco. ¿Con quién puedo hablar aquí en este banco? Necesito que me ayuden y yo traigo un plan para que ustedes me ayuden. Y ustedes se pueden sentar con el banco a poder renegociar algún tema de tasa de interés, algún tema de pago de saldos. Usted va a poder renegociar varias cosas antes de meterse a pensar en una consolidación de deudas. ¿Ok? La consolidación de deudas, para quienes no somos muy familiares con el concepto, es relativamente simple y puede ser un producto que esté disponible para usted o puede ser que no, ¿verdad? A veces no está disponible para muchas personas la consolidación de deuda, pero a veces habrá bancos que le pueden decir a usted, ¿cuántas tarjetas de crédito tiene? Tiene 3, 4, mire, yo le voy a dar, ¿cuánto debe? Debe 30,000 quetzales en las tarjetas. Bueno, yo le voy a dar a usted un préstamo por 30,000 quetzales, pague todas sus tarjetas, ¿verdad? Y eliminamos esos pagos, tiene usted como 3, 4, 5 pagos, haga un solo pago conmigo y le voy a dar una menor tasa de interés de lo que usted está pagando en las tarjetas de crédito. En principio se oye muy bueno, ¿verdad? Y la consolidación de deudas no es necesariamente un mal producto o no es una mala idea para muchas personas. Pero si usted lo que tuvo allá detrás de cada una de esos dólares de deuda fueron un montón de malas decisiones, lo que usted va a estar comprando con una consolidación de deuda es dándose usted la oportunidad otra vez de tomar otro montón de malas decisiones, ¿verdad? Y vamos a ver un poco de estadísticas alrededor de la consolidación de deudas. Entonces, ¿qué es la consolidación de deudas? Es combinar varias deudas en una sola. ¿Sí? Yo agarro varias deudas, tengo 5 o 6 deudas ahí y las combino en una sola. Esta institución financiera me da un cheque para ir a pagar estas deudas y al final me quedo pagándole a un solo banco por esas 5 deudas consolidadas en una. Por eso se llama consolidación, ¿ok? Teniendo así un solo pago mensual y probablemente muchas veces una mejor tasa de interés con condiciones financieras más favorables. Es decir, que le van a dar más meses para pagar con un interés menor, ¿ok? Se oye bien al principio.
Se oye muy bien y la consolidación de deuda se oye linda porque allá en la tarjeta de crédito pago el 30% de interés y en la consolidación voy a pagar el 15%, la mitad de intereses, ¿verdad? Y aquí me van a dar más meses y yo voy a extender mi plazo para poder pagar. El problema es que no es un problema de dinero, no es un problema de intereses, no es un problema de meses, es un problema de decisiones. ¿Ok? Yo quiero que usted que cada vez que piense en deuda esto fue una decisión, no es un problema de plata necesariamente. Entonces, si yo lo que le estoy dando a la consolidación, con una consolidación financiera, si usted tiene un fueguito y usted no ha apagado el fuego de las malas decisiones, ¿verdad? Y yo tengo ahí el fuego ahí con 2 pedacitos de leña y carbón y lo tengo ahí creciendo y ese es el fuego de las malas decisiones, ¿qué creen que es la consolidación de deudas? Es un barril de gasolina que yo le estoy echando a las malas decisiones, porque me va a dejar la posibilidad de volverme a endeudar, ¿verdad? Vamos a ver estadísticas de esto. Primero, 4 realidades de la consolidación financiera. No siempre se pagan menos intereses, ¿verdad? Se pagan menos intereses nominalmente, pero en la consolidación financiera yo le estoy extendiendo la vida a mis deudas. Y vamos a ver el ejemplo de cómo le estoy extendiendo la vida a las deudas. Y en el final voy a terminar pagando más intereses. Segundo, puede ser que no esté disponible para usted y este no va a ser ni siquiera una oportunidad que usted tiene que meditar, ¿ok? Porque a veces puede ser que ya estamos tan endeudados que los bancos dicen, no, aquí hay demasiado riesgo, yo no puedo consolidar esta deuda. Puede ser, ¿verdad? Tercero, estadísticamente es un arma de doble filo, porque así como puede ser muy buena, la realidad es que para la mayoría de gente termina siendo muy mal el consolidar las deudas, ¿ok? Y al final, bien usada, no es una mala herramienta. El problema es que tenemos que aprender a tomar buenas decisiones del corazón, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un ejemplo con esta lámina. Digamos que una persona tiene estas 4 deudas, ¿ok? En promedio tiene $15,000 de deuda, está pagando $650 mensualmente y esta deuda, al sumar los meses y dividir los meses restantes, me da que esta deuda tiene promedio de 33 meses. 5 deudas, un monto total, un pago total y tiene 33 meses de vida. Es decir, que esta persona tiene ratos de estar con estas deudas, ha ido pagando, ha ido tratando de salir y le han llegado a ofrecer esta preciosa camino que es el camino de la consolidación. Significa que de repente viene ese camino de la consolidación y le dicen, hey, esos $15,000 que tenés ahí, yo te los puedo financiar a una tasa del 10% de interés y te voy a dar 60 meses para pagarlos y la cuota te va a quedar de $340. Yo te voy a rebajar esa cuota, te va a quedar una cuota más pequeña para que usted le quede un poquito más de plata para poder maniobrar y usted va a tener una mejor tasa de interés y va a pagar en más tiempo, ¿ok? Entonces, si hacemos la comparación, esta persona que estaba pagando $650 de mensuales, le dicen que va a pagar 340, ¿cuál es la primera reacción que tiene uno? Ay, qué chivo, ¿verdad? Qué bueno, qué chilero, dicen ustedes, ¿verdad? Aquí en Guate, qué bonito, ¿verdad? Qué bien, me va a servir, yo voy a tener más plata en la bolsa, ¿verdad? Y al final probablemente no sea así. ¿Qué es lo que va a pasar con la deuda? Van a haber 2 cambios en la aritmética de este tema, ¿sí? En la suma menos la resta y la división de todos estos números van a pasar 2 cosas. Yo estaba pagando $650 al mes, pero mi deuda promedio tenía 33 meses. O sea, me hacían falta, sí, todavía 30 y pico de meses para poder salir en promedio de todas mis deudas. Pero si yo vengo y hago el proceso de consolidación, ¿qué va a pasar ahí? Voy a bajar el monto mensual, pero le acabo de dar vida 30 y pico de meses más a mis deudas, ¿ok? Entonces, aun cuando yo voy a pagar una tasa de interés menor, estoy alargando el plazo de mis deudas y probablemente me puedo llegar a terminar complicando. ¿Se acuerdan de cuántas decisiones diarias toma una persona en promedio? 15, ¿verdad? ¿Cuántas decisiones mensuales? 15, por ahí, 10, 15 decisiones mensuales que puede llegar a tomar una persona. ¿Cuántas decisiones creen que caben en esos 60 meses de aquí para adelante? Decisiones financieras que va a poder tomar esa persona. Un montón de decisiones financieras. Es decir que en 5 años una persona va a pagar de saldo inicial, tenía 15,000, el pago mensual por los intereses va a pagar $20,000 por esos $15,000 originales, porque ya habremos pagado intereses. El problema más grave de todo esto es que estamos dándole 5 años a que pasen un montón de decisiones financieras con una consolidación bancaria ya en la espalda, ¿ok? ¿Y qué pasará? Que detrás de cada dólar de deuda, si hay una decisión,
vamos a haber tomado cualquier cantidad de decisiones ya con una consolidación de deuda firmada, ¿verdad? Entonces, las decisiones no nos las vamos a quitar. Las decisiones de nuevo para poder refinanciar una tarjeta de crédito no nos las vamos a quitar. La consolidación de deuda nos habrá dejado una sola deuda y muchas veces deja las tarjetas de crédito abiertas. Y las tarjetas de crédito quedan vivas y vamos a poderle meter un montón de malas decisiones a esas tarjetas de crédito otra vez. Entonces, detrás de todo esto va a estar otra vez, hey, estaba en oferta, aprovechemos, es que se enfermó mi mamá, ¿verdad? Pobrecito el niño, comprémoselo, amor. En esos 60 meses van a pasar otra vez las mismas cosas que nos pasaron los 60 meses anteriores, ¿verdad? Hay un comportamiento detrás del proceso de deuda que un proceso de consolidación de deuda lo único que hace es alargarlo. Ok, al final, en ese proceso de consolidación de deuda, en esos 6 meses, en esos 60 meses adicionales, una persona habrá tomado otra vez 30,000 decisiones financieras. Desde me tomo un café afuera, llevo mi comida al trabajo o no todos los días, habrá tomado 30,000 decisiones financieras otra vez. Significa que habrá 30,000 oportunidades para volverse a endeudar y ya con una consolidación financiera en la espalda. Okay. La estadística de terror alrededor de la consolidación financiera es que el 70% de las personas que consolidan, ¿qué creen que pasa con ellas? El 70% se vuelven a endeudar. 7 de cada 10 personas que toman la decisión de consolidar, que no era un mal producto, no era una mala idea al principio, terminan en un proceso de deudas. Sin haber terminado de pagar el consolidado, el 70%, 7 de cada 10, vuelven a endeudarse igual o peor de como estaban, sin haber terminado de pagar el consolidado. ¿Ok? El mal uso de la consolidación. No destruir las tarjetas de crédito. Si usted ya está en un proceso de consolidación de deuda y usted tiene una deuda que firmó un préstamo para consolidar, destruya sus tarjetas de crédito hasta que usted esté seguro que va a aprender a usarlas. Segundo, ordénese financieramente. Consolidar y no ordenarse es ponerle combustible al fuego. ¿Ok? Tercero, cambie su comportamiento y su proceso de decisiones de deudas. Y cuarto, el gran mal uso de la consolidación es que nunca tomamos responsabilidad del gasto. Nunca tomamos responsabilidad del gasto. Si usted ha hecho un proceso de consolidación, yo le voy a pedir que examine esas cuatro variables en su corazón. Detrás de una decisión hay un comportamiento y ese comportamiento hay que cambiarlo, ¿verdad? No debemos resolver el problema matemático de las deudas. Yo sí quisiera que de este taller usted saliera con algo, hay un montón de números, hay un montón de porcentajes, hay un montón de quetzales detrás, pero el problema no es un problema matemático, ¿verdad? Yo me metí en mi primer proceso de deuda y topé mi primera tarjeta de crédito de una manera preciosa, así la topé pero rapidísimo, como que era concurso, a ver quién llenaba la tarjeta primero. La topé habiéndome graduado con 2 licenciaturas en la universidad. No es un tema de educación, no es un tema de conocimiento a veces. Sí, eso es parte, ¿verdad? Y tenemos que educarnos, pero es un tema del corazón, ¿verdad? La Biblia dice, al final, quisiera dejarlos con un versículo alrededor del tema de deudas. La Biblia dice en Proverbios 14:16 que el sabio teme y se aparta del mal, ¿verdad? El sabio teme y se aparta del mal. Y el insensato, ¿verdad? Si ya nos pasó de habernos quemado con un proceso de deuda, el insensato vuelve a meterse en un proceso de deuda, ¿verdad? Aún habiendo pasado por lo doloroso, lo quebrantado que termina uno cuando no sabe cómo pagar sus deudas, ¿verdad? El insensato se muestra confiado, consolida, se vuelve a usar las tarjetas de crédito y se vuelve a meter en un rollo de deuda, ¿verdad? El tema de deudas y el tema de decisiones de deudas está en el corazón, ¿verdad?